Bueno, muchas gracias a todos, especialmente al aula de debate de la UX por esta invitación. Para mí es un placer poder estar aquí con vosotros hoy. Y bueno, hecha la presentación que acaban de hacer, que te agradezco especialmente, no hace falta hablar mucho más de mí y creo que vamos a pasar directamente al taller. Simplemente con una matización, y es que efectivamente, como os decían, en la actualidad, aparte de ejercer la abogacía, soy formador en la consultora de comunicación Train Talk, y en parte por eso muchas de las cosas que os voy a contar hoy aquí tienen que ver con esa formación que impartimos desde nuestra consultora de comunicación y con una cosa que, como os decían, creo que es fundamental en el siglo XXI y en la sociedad en la que vivimos, que es la comunicación. Como framing a lo que va a ser este pequeño taller, dos cosas. La primera, a diferencia de lo que suele ser una formación a un aula de debate o una formación que imparta yo a un aula de debate en mi condición de debatiente, esta no es una formación que vaya a ir stricto sensu de debate, ni es una formación en la que quiera transmitiros nada específico ni concreto sobre debate, porque creo que primero ya habéis tenido una gran cantidad de talleres extremadamente útiles y que he tenido la oportunidad de analizar con algunos de los mejores debatientes del mundo sobre cuestiones específicas de debate, cómo hacer debate académico, parlamentario, cada una de las posiciones, y sin perjuicio de que creo que eso tiene una utilidad brutal a efectos utilitarios en vuestra como carrera como debatientes y particularmente para mí, cuando recibí ese tipo de talleres, tenían una utilidad brutal de cara a la mejora como debatientes. En el taller de hoy hemos querido hacer una cosa un poquito distinta y es plantear cómo la comunicación es efectiva en el día a día o puede ser efectiva para vosotros en el día a día, trascendiendo o yendo más allá de lo que es el mundo del debate o el debate de competición. Una disciplina extraordinariamente útil, pero que una vez terminamos la universidad o terminamos la facultad, pues termina con ella. A diferencia de la comunicación, que es intrínseca a ese debate, que sigue y que creo que es fundamental que podamos dominar y que durante los años en los que participéis en clubes de debate en vuestros respectivos países o mismamente en el aula de debate de la UX, debe ser también una cosa que presida, en mi opinión, vuestra formación. Es decir, no solo la mera utilidad del debate como herramienta para ganar o perder debate, sino también el debate como actividad que nos sirve para la vida. Como este es un taller online, no es mi formato favorito para dar talleres, me hubiera encantado poder estar con todos vosotros presencial. Sí que quiero hacer un pequeño caveat, que es que estaré leyendo de forma constante el chat que hay aquí por el grupo de Zoom para las preguntas que podáis plantear y al final del taller estaré disponible un rato para la gente que pueda plantear dudas o preguntas, de tal manera que podamos hacer esto algo más interactivo. Os invito a que me preguntéis tantas cosas como queráis, porque al final, pues, esa es la utilidad y yo estoy aquí para poder generaros algo de valor y creo que será mayor el valor si me trasladáis a posibles preguntas que puedan surgir. Así que con esa idea en la cabeza de que este taller no es un taller de debate, sino un taller de comunicación persuasiva, como dice su propio título, especialmente enfocada a nuestra vida en general, empezamos. Y vamos a hacer dos cosas muy concretas en este taller. La primera, quiero hablar con vosotros el porqué de la comunicación en el siglo XXI y la relevancia que tiene la comunicación en el siglo XXI. Y la segunda es 7 técnicas clave que he pensado o que he elaborado para este taller de cómo aprovechar la comunicación de manera más persuasiva o cómo convertirnos en oradores y en comunicadores más persuasivos. Para aquellos de vosotros que hagáis debate o que habitualmente os vengáis enfrentando a debate, veréis que hay muchas de las cosas que voy a contar que son pues transversales y que os servirán también en debate. Y de hecho, muchas de las cosas las sabréis por esa práctica de debate. Pero como digo, mi intención es terminar este taller habiendo generado para vosotros valor en el sentido de que mañana podáis salir de la universidad, encontrar vuestro trabajo futuro y en ese trabajo del futuro que seáis comunicadores persuasivos y que podáis aplicar todas las técnicas que hoy veamos y que aprendéis durante vuestra carrera como debatientes para ser profesionales más competitivos y desarrollar esta faceta. Con esa idea en la cabeza, empiezo por una pequeña introducción que es, como os decía, yo soy formador en una consultora de comunicación y me dedico, entre otras muchas cosas, a dar formación a directivos y a empleados en grandes empresas con la idea de que mejoren sus habilidades comunicativas, como estamos haciendo hoy aquí.
Y cuando les planteo una pregunta, y os la traslado también a vosotros para que la respondáis en vuestro foro interno, de quién consideráis vosotros que son profesionales de éxito, tanto en el mundo de la empresa como en el mundo de la política, las respuestas es muy curioso porque suelen ser muy parecidas. Cuando a la gente le pregunto, sí, y si tú pudieras coger de entre toda la gente que conoces un político, ¿quién sería? Y la gente te da muchas respuestas. Hay gente que te dice Pablo Iglesias, hay gente que te dice Íñigo Errejón, hay gente que te dice Albert Rivera. Si preguntas por el mundo empresarial, hay gente que te dice, bueno, pues a mí el mejor me parecía Steve Jobs, o me parece Mark Zuckerberg, o me parece quien sea. Es muy curioso porque todas las respuestas que suelen darse a estas preguntas de quién consideras que puede ser un profesional o un político exitoso, tienen como nexo de unión no la ideología de la persona que hay detrás, ni tampoco tiene como nexo de unión el sector al que se dedica, sino la gran mayoría de las veces el nexo común que une a todas estas personas que la sociedad venimos a considerar exitosas es sencillamente que son grandes y efectivos comunicadores. Todo el mundo recuerda a Adolfo Suárez, en parte por su política y en parte por haber liderado la transición de este país, pero en gran parte también por su manera de comunicar. Idem de idem para Margaret Thatcher, o para Barack Obama, o para Steve Jobs, y la gente que veía sus keynotes de Apple o su discurso en Stanford con los famosos dots que hablaban en ese discurso, ¿no? Lo que quiero deciros con esto es que hay buenos motivos por los cuales la comunicación, trascendiendo de la mera actividad del debate, es una cuestión fundamental en el día a día. Como digo, hay, en mi opinión, tres razones principales por las cuales la comunicación se ha convertido en nuestra sociedad en una piedra angular de todo buen profesional. La primera razón es que comunicamos todo el rato, de manera voluntaria o involuntaria. Cuando estamos en una reunión con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, queramos o no, hablemos o no, comunicamos. Comunicamos con lo que decimos, comunicamos con lo que no decimos, comunicamos todo el rato. Y lo hacemos en cualquier profesión. Hace tiempo había una concepción de que las ingenierías o las carreras de ciencias tenían menos desarrollo comunicativo o que había menos necesidad. Os sorprendería saber la cantidad de médicos, de ingenieros y de personal cualificado en ramas que no son o que no tienen nada que ver con las letras, necesitan hoy en día cursos de formación en oratoria porque tienen que exponer sus resultados, porque tienen que contarle al mundo las cosas que han investigado. Entonces, en primer lugar, la comunicación es importantísima en el siglo XXI en el que vivimos porque nos enfrentamos a la necesidad constante y reiterada de contarle al mundo las cosas que queremos, las ideas que tenemos, aquello que nos gusta. Entonces, esa es la primera razón por la que la comunicación se ha convertido en algo tan necesario. La segunda es que, además de lo anterior, el cerebro humano tiene una serie de sesgos cognitivos, es decir, una serie de percepciones que hacen que cuando una persona comunica bien o mal, se nos generen determinadas sensaciones, como por ejemplo una mayor credibilidad, un mayor apego por la idea que está contando, o un menor apego por la idea que está contando, y como consecuencia de todo lo anterior, nos hemos dado cuenta de que una comunicación persuasiva es una skill para cualquier persona que forme parte del mundo laboral que va muy unida a su capacidad dentro de cada uno de los campos. Y que un buen ingeniero, y seguro que habéis tenido muchos profesores en la carrera a la que podéis aplicar esta analogía, o cualquier persona que tenga muchísimo conocimiento en el mundo en el que vivimos, si no es capaz de contárselo al mundo, muy probablemente, por muy bueno que sea ese conocimiento, se pierda como lágrimas en la lluvia, porque no llega al receptor. Entonces, esos sesgos cognitivos que hacen que el mensaje sea importante, pero el cómo transmitimos el mensaje sea tan importante o más que lo anterior, resulta fundamental para comprender la importancia de la comunicación en esta época que nos ha tocado vivir. Y en tercer lugar, creo que la comunicación es tan importante por la versatilidad de las cosas para la que nos sirve. En nuestro día a día, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en transmisión de información, en persuasión, en emocionar a las personas. Todo eso hace que, en mi humilde opinión, ningún profesional competente hoy en día pueda simplemente, como os pongo ahí en una cita que transcribo, opt out o decidir no participar de ser un buen comunicador o de tratar de mejorar su comunicación. Y que los profesionales que se precien en este siglo que vivimos tienen que ser personas que, además de tener las más profundas habilidades técnicas o los mejores conocimientos en su campo, tienen que ser capaces de comunicar y que si no lo son, habrá otra persona, otro profesional al lado suyo o a cientos de kilómetros
que haga lo mismo, pero que sí que comunique bien. Y eso será un motivo para que dar un paso atrás. Hace 10, 15 años, estas habilidades eran evidentemente los idiomas. Y aquellas personas que no sabían inglés, o mejor, las que lo sabían, tenían una ventaja competitiva brutal. Hoy, casi todo el mundo que tiene una carrera universitaria se defiende en esos idiomas. Quien no tiene un tercer idioma en el que también se defiende. Con esto lo que quiero transmitiros es que creo que hay un cambio de paradigma donde las habilidades esenciales, como el inglés o los idiomas, han pasado a ser eso, cuestiones nucleares que todo el mundo tiene y que debe tener, y que ahora son estas habilidades blandas entre las cuales la comunicación y el liderazgo comunicativo tienen una absoluta primacía, las que determinan las ventajas competitivas de los profesionales. Esa es la experiencia que creo que nos demuestra los ejemplos a los que volvía antes y que os decía que la gente cita como ejemplos de profesionales de éxito o de políticos de éxito. Por eso creo que es fundamental, con independencia de que nos dediquemos al debate o que nos dediquemos a cualquier otra cosa, o que hagamos debate parlamentario o debate académico, pensemos en cómo vamos a aplicar esta actividad en nuestro día a día, en nuestro mundo, y cómo eso puede convertirnos en profesionales pues, más capacitados. Especialmente, como os decía, y que es lo que da en el título a esta ponencia o a este taller, en un siglo XXI como el que vivimos, donde hay una constante infoxicación, muchísima información disponible todo el rato, donde hay un montón de sesgos confirmatorios, es decir, que la gente tiene formadas opiniones y muchas veces solo está buscando escuchar las cosas que convienen a su opinión para confirmar una opinión que ya tenía en su cabeza. Y en una época donde además contamos con atención limitada de las personas que nos escuchan, y esto lo sabréis perfectamente, porque habréis tenido clases telemáticas, o habréis dado charlas telemáticas, o habréis hecho debates telemáticos. Y en esta situación de la pandemia, el multitasking y el dejar de prestar atención es facilísimo con gente que no consigue ser persuasiva comunicando. La facilidad que tiene el mirar un WhatsApp o tener otra pantalla al lado a la que atender hace y torna el sentido de esta charla, que es que creo que la comunicación es una de las herramientas esenciales de cualquier persona que quiera ser un buen profesional. Con esa idea en la cabeza, quiero ya hablaros del proceso de comunicación, el proceso comunicativo, y cómo creo que dominando cada una de las etapas de ese procedimiento podemos dominar la comunicación y convertirnos en grandes oradores, en oradores muy persuasivos. Es evidente, y esto se estudia cuando tenemos 6 años en el colegio, da igual si estudiaste en Latinoamérica, en España, con qué formato, con qué ley estudiaras, se nos contaba que el procedimiento de comunicación tenía en esencia, aparte de otros, 3 partes, ¿no? La persona que habla, el emisor, el mensaje, el contenido de lo que transmite y el receptor, la persona que escucha. Y con esa sencillísima explicación de las 3 fases de la comunicación, surge lo que creo que debe ser la comprensión de una comunicación persuasiva. Como consecuencia de hacer debate, muchos de nosotros en ocasiones hemos llegado a pensar que o lo más importante es el mensaje, porque montar muy bien los argumentos o las refutaciones es muy persuasivo, o que lo más importante es la oratoria, y nos olvidamos de que la comunicación es un proceso completo. Entonces, por responder esta pregunta que os pongo en pantalla, yo creo que es una buena piedra angular para partir de este taller. ¿Qué significa ser un comunicador persuasivo? En mi opinión, hoy ser un comunicador persuasivo significa ser capaz de dominar con maestría cada una de estas 3 etapas del proceso comunicativo y ser capaz de entender qué implicaciones tienen cada una de estas 3 partes de la comunicación para ser más efectivo. Ser capaz de controlar los mensajes que se emiten, pero ser muy consciente de qué cosas tengo que controlar yo como emisor para ser persuasivo y cómo influye el receptor a la hora de confeccionar el mensaje también para ser persuasivo. Por poneros una definición que creo que puede ser útil para guiar el taller. Creo que un comunicador persuasivo es aquel que, conociendo y masterizando estas 3 fases del proceso de comunicación, la emisión del mensaje, la recepción del mensaje y el mensaje en sí mismo, es capaz de ser más persuasivo de lo que sería cualquier otra persona. Es decir, con el mismo mensaje, ser capaz de presentarlo de alguna manera que llegue mejor y que persuada más a la gente que está escuchando. En ese proceso de comunicación, la gente que nos escucha, los jueces de debate cuando hacemos debate,
o mejor, el mundo en general, cuando le hablamos, nuestro jefe, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro profesor, cuando entablamos un diálogo, todo el mundo nos escucha con una doble perspectiva, aunque no lo haga conscientemente. Y en esto hay un montón de estudios de comunicación, un montón de libros que hablan de esta cuestión, que son los dos cerebros del ser humano. Nuestro cerebro, como seres humanos, tiene dos grandes sistemas de procesamiento de información. Un sistema más racional, por el cual las personas que reciben información la procesan de manera racional. Por ejemplo, cuando vais al supermercado y tenéis varias opciones para comprar varias televisiones a diferentes precios, lleváis a cabo un procedimiento racional de análisis de coste-beneficio y de análisis de precios. Esa parte del cerebro, la parte racional, es importantísima a la hora de percibir y de ser persuasivo, porque es una gran parte de lo que supone que una persona se vea persuadida por lo que yo le cuento. Como digo, cualquier persona, un juez de debate o vuestro jefe en vuestro futuro empleo o presente empleo. Pero hay una segunda parte, y creo que esto muchas veces en debate también se nos olvida, que es una parte del cerebro no racional, o una parte del cerebro que no funciona con datos, ni con argumentos, ni con evidencias, ni con el mejor método argumentativo, sino que funciona con impulsos. Es la parte del cerebro que está diseñada para las reacciones más rápidas. Pues es esa parte del cerebro que cuando yo siento calor retira la mano, o esa parte del cerebro que hace que cuando alguien grita yo me asusto. No, es una parte irracional del cerebro, pero que no solo sirve para responder a necesidades inmediatas, es decir, a sustos, sino que también entra dentro de ese proceso de valoración que tenemos de la gente. Esto es lo que hace que mucha gente valore a políticos de ideología muy parecida de forma distinta sin saber muy bien por qué. Si hacéis una encuesta, o de hecho si miráis las encuestas que hace el INE y comparáis la nota que sistemáticamente viene recibiendo políticos de derechas y políticos de izquierdas, da igual el espectro, muchas veces es irrelevante la condición política, pero muchos de ellos tienen más nota siendo del mismo partido, haciendo las mismas cosas. Y en gran parte es por cómo le caen a la gente. Y el cómo le caen a la gente, como os digo, tiene que ver con este proceso de formación de impresiones irracional que forma parte de nuestro cerebro, pero que es fundamental comprender. Con esa idea en la cabeza, que la comunicación, y para poder ser un comunicador persuasivo necesitamos comprender estos tres pasos: la emisión del mensaje, la recepción del mensaje y la audiencia a la que se dirige, y que estos dos cerebros son los que presiden que el receptor reciba el mensaje y que lo procese como más o menos persuasivo, que le incite o no más a la acción, es lo que hace que la gente se vea más o menos persuadida. Con eso en la cabeza, como os decía, quiero pasar a hablar con vosotros de cada una de esas tres fases y de cómo creo que podéis aplicar técnicas en vuestro día a día para masterizar vuestro control de cada uno de los tres pasos o de cada una de las tres partes de la comunicación persuasiva. Y veréis que he invertido el orden, no voy a empezar por el emisor, sino que voy a empezar por una cosa que en mi opinión es gran olvidado a la hora de aprender a comunicar de forma eficiente, y es el receptor. Entonces, como os decía al principio, voy a tratar con vosotros 7 técnicas que a la vez se van a dividir en otras cuantas subtécnicas, pero 7 grandes ideas que os van a hacer, en mi opinión, comunicadores más persuasivos. Y la primera que quiero contaros es la idea, tratando con, como os decía, con el receptor, con la persona que me escucha, la idea de que siempre que comunico, y como digo, esto es un gran olvidado a la hora de comunicar, debo crear o debo generar mi mensaje hecho a medida del público. El motivo por el que hay una foto de Harvey Specter aquí, un personaje de su, bueno, más bien de su actor, es porque creo que hay una buena analogía que explica lo anterior. Igual que todo el mundo estaría de acuerdo que a este personaje le queda bien el traje que lleva puesto, porque probablemente sea un traje que se ha hecho a medida, o a cualquier persona, hombre, mujer, que se ponga una camisa o un vestido, le queda mejor si es de su talla, porque esa medida de su cuerpo, que si fuera 5 tallas más grande. La comunicación también queda mejor o es más eficiente en la medida en la que esté diseñada para la persona que va a escucharlo. Yo creo que esa analogía de cuando algo está hecho a medida entra mejor o cabe mejor, preside muy bien este primer consejo que quiero daros, que es que siempre que comuniquéis tengáis en la cabeza al receptor y que sea lo primero que presida vuestro juicio de cómo armar esa comunicación o esa transmisión de ideas. El porqué de esto es muy sencillo y es una doble razón.
En primer lugar, que es clave el poder conocer bien a la gente a la que me voy a dirigir para poder conectar con la audiencia. Yo conecto con las cosas que entiendo. Si yo voy a un colegio y os pongo ahí un ejemplo y doy una charla poniendo ejemplos de Fortnite, probablemente los niños me entiendan, mientras que si les pongo ejemplos musicales de los 80 y les hablo de los Beatles, probablemente no me entiendan. Entonces, el primer motivo por el que conocer bien a mi público es fundamental es porque es una clave para conectar con la gente que tengo, que me escucha en ese proceso comunicativo. Y el segundo motivo es porque también el hecho de conocer a la gente que me va a escuchar es una premisa fundamental para la empatía y la persuasión. Seguro que habéis tenido, como os decía antes, profesores o que conocéis políticos que cuando os hablan, por mucho conocimiento que tengan de un tema, no os llega, no lo comprendéis bien, aunque sean catedráticos. Y en parte es porque mucha gente transmite el mismo mensaje con irrelevancia de la gente a la que se dirige. Por eso creo que es importantísimo partir de este análisis de cómo funciona la comunicación persuasiva con una idea, que es que cuanto más adapte mi mensaje a la gente que va a escucharle, cuanto más lo diseñe a medida de ese público, más persuasivo voy a conseguir ser. Para cómo hacer eso, o por qué hacer eso, yo creo que se persigue un doble objetivo. En primer lugar, el objetivo cuando yo tengo en cuenta o pienso en el receptor a la hora de diseñar una comunicación, es que mi mensaje esté dirigido en cuanto al contenido, a los intereses del receptor, de tal manera que pueda haber una alineación entre mi mensaje y el interés del receptor para maximizar el impacto del mensaje. Y en segundo lugar, el segundo objetivo de tener en cuenta al receptor en el proceso comunicativo es que la forma en la que presento mi contenido ayude a empatizar mejor con ese receptor. Os voy a contar ahora unas cuantas técnicas de cómo creo que puede ser útil analizar y comprender al receptor al que me dirijo para confeccionar después mis mensajes de forma más persuasiva. Como os digo, en mi experiencia como formador de directivos de empresas y de empleados y de personas en el mundo de debate, creo que esta es una de las cosas que menos se hace, es pensar antes del mensaje y antes de cómo voy a contar las cosas, pensar en exactamente quién es la persona que me va a escuchar y qué detalles puedo saber de él. Y os pongo que la primera técnica es analizar y recopilar información sobre el público al que os vais a dirigir. Ya sean muchos o pocos, pero como os pongo ahí, hacerlo a priori o antes de que surja el acto comunicativo como primera parte de la preparación. Y os pongo ahí algunas preguntas que yo creo que son fundamentales y que toda persona debería responder antes de enfrentarse a un proceso comunicativo. Primero, ¿cuál es la opinión de la gente a la que voy a hablar sobre lo que voy a decir? ¿Tienen mayores intereses o preocupaciones sobre el tema del que le voy a hablar? ¿Tienen posibles objeciones mentales a lo que les voy a contar? ¿Cuál es su nivel de estudio? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus intereses? Pongo ahí un buen ejemplo, es una entrevista de trabajo. Si yo tengo una entrevista de trabajo y sé que las personas que me van a entrevistar son personas que tienen unos determinados intereses para una empresa, por ejemplo, cubrir una vacante a largo plazo para una persona que se pueda desarrollar dentro del seno de la empresa, el hecho de conocer esos intereses va a hacer que mis respuestas puedan estar alineadas con proyectar una imagen de compromiso y de largo plazo. Si yo no conozco eso, me hacen una pregunta, por ejemplo, ¿dónde te ves en 5 años? Y yo respondo sin tener en cuenta ese interés, pues el impacto que puede causar mi mensaje es mucho menor. En analogía con ese ejemplo, muchísimos otros. Si yo cuando estoy trabajando en una empresa tengo que presentar a mi jefe una idea, o mejor, cuando tengo una startup, tengo que presentar a unos inversores una idea y no tengo en cuenta cuál es, por ejemplo, su interés principal, por ejemplo, también el hecho de que la idea sea rentable, y solo le hablo de lo bonita que es la idea o de lo mucho que se va a vender, muy probablemente no sea persuasivo, porque no estoy teniendo en cuenta el interés principal del receptor. Y esto mismo aplica también con un juez de debate. Si no entiendo cuáles son sus intereses a la hora de enjuiciar un debate, si no entiendo cuáles son sus necesidades o cuáles son las cosas que más va a ponderar, o cuando escucho un argumento, incluso si tiene algún tipo de predilección o algún tipo de ideología que pueda influenciar en ese argumento, voy a perder persuasividad. Y como os decía al principio, yo creo que empezar a ser un comunicador persuasivo pasa por conocer bien a mi receptor para poder adaptar mi mensaje y hacer que éste conecte lo mejor posible con la idea que quiero transmitir. Así que esa primera idea es preguntaros cosas acerca de vuestros receptores, de vuestra audiencia, que os puedan transmitir cosas útiles a la hora de confeccionar el mensaje. Y una vez hayáis hecho eso y tengáis información útil para vosotros,
Creo que hay otras 6 cosas que podéis hacer y que os pongo en pantalla que pueden maximizar esa eficiencia del mensaje. Primera, adaptar mi registro, el nivel del lenguaje a la persona a la que me voy a dirigir. Evidentemente no es lo mismo hablarle a un grupo de alumnos, como estamos aquí en confianza, a un grupo de personas menores de 30 años, que hablarle, por ejemplo, a un directivo de 50. Entonces, adaptar el registro es fundamental para que se produzca esa conexión. También adaptar los ejemplos que utilizo. Si yo pongo ejemplos en esta sesión y escaparan de lo que es la persona promedio que está escuchando el taller, probablemente sería menos persuasivo porque la gente no entendería bien. Por eso muchos de los ejemplos que voy a contar, las entrevistas de trabajo, los debates, intentan aplicar a la persona promedio que está escuchando este taller. Registro los ejemplos. También conocer bien a mi público me permite saber dónde poner prioridad y dónde pongo el foco. ¿A qué ideas le doy mayor prioridad? Pues, por ejemplo, si estoy hablando del departamento de finanzas de mi empresa, muy probablemente quiera poner mucho trabajo o mucho foco en explicar la rentabilidad de la idea. Mientras que si le voy a hablar al departamento de ventas, el foco probablemente tenga que estar en aquellas cosas que yo tenga que decirles para explicarles que se va a vender más el producto. Con esto lo que quiero decir es que el foco de dónde pongo el mensaje depende mucho de lo que estoy contando y a quién se lo estoy contando. Si siempre tengo el mismo mensaje, perderé efectividad porque aunque algunas de las ideas sean buenas, probablemente no lleguen como deberían a la persona que está escuchando. Y no solo eso, sino el contenido. Puedo trazar estrategias para prevenir los riesgos si sé que una determinada persona, por cualquier motivo, puede tener una objeción importante al desarrollo de una determinada idea, o mejor, si sé que una persona, por cómo es, por quién es, por los detalles que conozco de ella, puede tener una serie de sesgos positivos hacia una parte de mi mensaje, puedo explotarlo o puedo prevenirme contra esos problemas. Lo que quiero deciros con todo esto es que, igual que en la vida, a la hora de comunicar la información sobre la gente que os va a escuchar, sobre el receptor, es poder. Y ese poder no es un poder abstracto, sino un poder que debe proyectarse necesariamente en el mensaje que transmitáis para alinearlo lo más posible con los intereses de la persona que os escucha y con ello volveros comunicadores más persuasivos. Como bonus, cuando comuniquéis, creo que para tener con el receptor un buen trato o una mayor capacidad persuasiva, y esto tiene que ver más con la parte irracional que con la racional de nuestro cerebro, es importantísimo saber escuchar. No solo saber hablarle y contarle cosas que a un receptor le vayan a cuadrar, sino también saber escuchar. Porque las personas que se sienten escuchadas en una comunicación interpersonal confían más, hablan más y esa confianza funciona como una bola de nieve, en el sentido de que están dispuestos a depositar una mayor confianza y a reducir las barreras comunicativas con el emisor. Por tanto, creo que hay algunas cuestiones relevantes cuando trato con una persona en una comunicación interpersonal de cara a construir esa confianza. No interrumpir, respetar los silencios, dar señales de comprensión verbal, confirmar los extremos de la conversación, hacer referencia a detalles previos o, por ejemplo, y esto es un ejemplo que se cuenta en un libro que os recomiendo a todos que leáis, que es Cómo hablar bien en público, de Dale Carnegie. Llamar a la gente por su nombre, una comunicación interpersonal, reduce muchísimo las posibles barreras comunicativas entre emisor y receptor. En resumen, de esta primera técnica clave en las comunicaciones y en el cómo masterizar la eficiencia de una comunicación, creo que debe partir vuestra comunicación siempre de comprender que un mensaje no es nada, absolutamente nada, en el vacío. Que todo mensaje tiene que ser enjuiciado en función de dónde va dirigido, de quién es el receptor. Y creo que comprender esa idea os va a ser útil en debate académico, en debate parlamentario, pero sobre todo os va a ser muy útil en la vida en general. Comprender quién es la persona que escucha, cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones y comprender cómo ello debe influir en el mensaje que estoy transmitiendo va a hacer que deis un paso que no da casi nadie y es ir a la guerra con una herramienta especialmente diseñada para librarla. Eso es como si el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial, en vez de ir con panzers, hubiera ido a la guerra con espadas. Por muy buenos soldados que hubieran sido, no hubieran hecho nada contra un ejército que hubiera tenido tanques. En este caso, la analogía es, si vais a una confrontación dialéctica o a cualquier argumentación o persuasión sin adaptar vuestro mensaje, es como si fuerais a la Segunda Guerra Mundial con espadas. Creo que ese es el primer consejo importante del día de hoy, de este taller. No lo hagáis,
intentar comprender la importancia del receptor en el proceso comunicativo, intentar aplicar estas técnicas para poder ser más persuasivos. No sé si hay alguna duda sobre este primer bloque del receptor. Si la hay, es más que bienvenida en este momento. Y si no, paso al segundo bloque del que quiero hablaros hoy, que es del mensaje. ¿Vale? No habiendo ninguna duda, paso al segundo bloque, que es, ya sé quién es el receptor, ya tengo en mi cabeza qué me puede aportar el conocimiento del mismo. Ahora quiero hablar con vosotros de la parte nuclear de un proceso comunicativo, que es el mensaje. Y en concreto, quiero empezar por una idea que tiene mucho que ver con la analogía que acabo de hacer, que es, todo el mundo tiene claro que a una batalla tendría que ir con las armas adecuadas. Pues en cualquier proceso comunicativo en el que queramos ser eficientes y queramos ser comunicadores persuasivos, tenemos que ir también no solo conociendo cuáles son las armas que va a tener el enemigo, ni conociendo al enemigo, sino sobre todo teniendo las mejores ideas. Muchas veces ni siquiera la otra persona con la que voy a hablar sea un enemigo, sea un amigo o sea una persona con la que tengo un montón de confianza, pero en cualquier caso, la selección de las mejores ideas es fundamental para poder ser persuasivo. Porque por muy buen orador que seas, por muy buenos silencios que hagas, o por muy bien que sepas utilizar métodos argumentativos, si eliges mal tus argumentos, no vas a estar haciendo otra cosa que explicando muy bien algo que no tiene un valor intrínseco. Por eso creo que el primer paso para confeccionar bien la comunicación persuasiva desde el punto de vista del mensaje es siempre, siempre, siempre aplicar este segundo consejo, que es tratar de seleccionar bien mi mensaje. Es decir, tratar de elegir bien cuáles son las ideas que quiero poner yo en un proceso comunicativo, por las razones que os pongo. Porque ese mensaje es la base de la comunicación, porque es el mecanismo esencial para conectar con la persona que me escucha y porque los mensajes que yo utilice son aquellos sobre los que la gente va a prestar atención. Y la gente tiene una atención limitada, no va a estar escuchándome 50 horas. Por eso es tan importante elegir bien los mensajes que vamos a utilizar en un proceso comunicativo. Y para seleccionar esos mensajes bien, quiero hablaros de 4 técnicas muy concretas y que para mí son de extraordinaria utilidad a la hora de seleccionar ideas o mensajes en un proceso comunicativo. La primera idea es la relevancia de la priorización de contenido. Siempre que vamos a hablar en público o que vamos a dar un discurso, que vamos a comunicarnos con cualquier persona, también en un debate de parlamentario británico en el que tenemos 7 minutos, nuestra información se puede clasificar conforme a una tabla, yo ahí la pongo en 4 cuadrantes, y la conozco como la tabla IUAI, ¿no? De lo imprescindible, lo útil, lo adicional y lo irrelevante. Esta tabla de 4 cuadrantes, que podéis hacer como os dé la gana, no en cuadrantes, básicamente parte de la idea de que todo el contenido que vamos a transmitir puede ser gradado en función de la relevancia que tiene para el proceso comunicativo. Puede ser información imprescindible, sin la cual, si no la dijera, no tendría sentido en mi intervención. Información útil, que decirla genera más valor que no decirla. Información adicional, que diciéndola gano, pero si me la olvidase no pasa nada. Información irrelevante, que sencillamente no aporta nada. Yo creo que cuando vayáis a hacer cualquier acto comunicativo, la primera idea para seleccionar bien el contenido que quiero transmitir es poner todas las ideas que yo quiero contar en un cuadrante como este y descartar todas las que no estén en azul oscuro. Todo lo que no sea imprescindible o útil para vuestro mensaje, y muy pocas excepciones, algo adicional, debe ser descartado. Porque si tengo demasiada información, la cantidad sobre las cosas sobre las que yo puedo hacer que una persona se acuerde de un proceso comunicativo, o mejor, que se vea persuadida dentro de un proceso comunicativo, son muy bajas. Hay un montón de estudios en comunicación que demuestran que en un acto comunicativo la gente no es capaz de recordar más de 20-30% de la información el día siguiente y muy poca gente es capaz de recordar más del 10% de la información a una semana vista. Por eso os digo que si tengo muchísimos mensajes, muchos de ellos adicionales o irrelevantes, lo más probable es que pierda la atención de la gente que me está escuchando y que no sea tan persuasivo, porque los mensajes importantes se pierden. En mi despacho, en Garrigues, donde yo trabajo, hay un socio que tiene una frase que a mí me gusta mucho y que creo que aplica muy bien a esta idea y también aplica al debate académico y al debate parlamentario, que es, no hay mejor forma de hacer malo un muy buen argumento que esconderlo entre otros tantos malos. Con esto lo que quiero decir es, si tenéis una idea muy buena y 5 muy malas y las presentáis todas juntas,
muy probablemente lo que haya es una transitividad de lo malas que son las demás hacia la buena. Por eso creo que es tan importante organizar la información entre estos 4 criterios de imprescindible, útil, adicional y relevante para focalizaros en aquellas cosas que verdaderamente generen valor para vuestro proceso de comunicación. Esa es la primera idea para seleccionar bien mis mensajes. La segunda idea tiene que ver con elegir bien las ideas en función de la calidad que éstas tienen. Y para mí, la calidad de una idea en un proceso comunicativo, al igual que la calidad de un argumento en un debate, se mide en función de 2 variables que os pongo aquí. La variable de la veracidad de esa idea, es decir, oye, la idea que yo estoy contando, ¿cómo es de veraz? ¿Cómo es de cierta? ¿Cuánto puedo probar yo que sea cierta o plausible esa idea? Y la segunda es la relevancia de la idea. Es decir, cómo de importante es esa idea a la hora de tomar la decisión que está en cuestión. En un debate, evidentemente, un argumento será relevante o irrelevante en función de cuánto convenzca al juez de que para un determinado grupo de personas, las más importantes para el debate, ese argumento resulta impactante, ¿no? En la vida real no es muy diferente. La calidad de una idea tendrá que ver con cómo de cierta o plausible es su ejecución, con cómo de relevante es esa idea en la discusión concreta que se está manteniendo. Si os dais cuenta, os pongo aquí que para mí esto multiplica y que si tu argumento es muy cierto, un 100% de cierto, pero es un 0% de verdad, pues el resultado, como multiplica, es 0. Lo mismo que si tu argumento es muy relevante, pero muy poco cierto o muy poco plausible. Es 0 el resultado de esa multiplicación. Entonces yo creo que a la hora de seleccionar ideas es importante tener estas 2 variables en la cabeza. Seleccionar para mis mensajes ideas que combinen las 2 cosas, veracidad y relevancia. Un buen ejemplo, pongo aquí un tópico, es si yo estoy discutiendo sobre si las empresas deberían implantar ahora mismo un mayor sistema de teletrabajo, un buen argumento que podríamos analizar es el de que sí, que deberían implantar un sistema de teletrabajo porque eso sería seguro para la empresa, seguro para los trabajadores de la empresa. Este argumento, si yo puedo explicarlo, que podría, que reduce los contagios y por tanto es más seguro, tendría una gran veracidad. Y en la explicación de cómo de importantes para una empresa los trabajadores y su salud en la medida en la que son los recursos para poder producir, también podría explicar su relevancia. Un argumento, en cambio, que fuera no, porque la productividad de los trabajadores baja en un 5%, siendo verdad ese argumento irrelevante, siendo verdad y probablemente cierto, y se puede explicar el por qué la productividad sea un 5% menor teletrabajando que trabajando presencialmente en una oficina, muy probablemente la relevancia de ese margen de 5% sea muy baja comparado con la relevancia del argumento de salud que se estaba explicando antes. Lo que quiero decir con esto es, no os equivocaréis si para cada confrontación dialéctica, argumentación, persuasión que tenéis en debate o en la vida, pensáis a la hora de seleccionar vuestros argumentos en este doble eje. No vale con que mi argumento sea verdad, tengo que poder explicar a la persona que me está escuchando, en este caso el receptor, por qué esa idea que estoy presentando o ese argumento es relevante para él como persona y por qué tiene que darle una importancia a la hora de tomar una concreta decisión. Por ejemplo, antes os decía, si tenéis una startup y estáis haciendo un proceso de levantamiento de capital para convencer a inversores de que inviertan dinero en vuestra empresa, aunque sea cierto que vuestra empresa tiene un diseño de marketing muy bueno, muy probablemente, aunque eso sea cierto, a la persona que te está escuchando, una persona que lo que piensa es en términos de rentabilidad sobre su capital, no le interese. Entonces, como os digo, siempre que penséis en términos de ajustar y seleccionar ideas en función de esta doble variable, no solo de veracidad, sino también de relevancia, acertaréis a la hora de seleccionarlas. Esa es la segunda técnica para cómo seleccionar bien mensajes a la hora de enfrentar un proceso comunicativo. La tercera idea a la hora de seleccionar mensajes de manera eficiente es sintetizar. Tiene mucho que ver con el cuadrante de antes, pero yo tengo una regla de oro a la hora de comunicar que es no digas en 50 palabras lo que podrías haber dicho en 20 y probablemente te hubieran entendido 10. Porque la gente valora mucho su tiempo. La gente valora a la gente que valora su tiempo. Por tanto, yo creo que cuando estamos construyendo un mensaje es importantísimo repasar nuestras ideas al terminar una preparación y reorganizarlas
para que no haya redundancias, para que se reduzca el nivel de redundancia y para que el mensaje vaya sintético, al grano y que genere valor sin redundancia. Porque creo que eso, a la hora de seleccionar ideas, ayuda a una mayor empatía por parte de la audiencia. Y como cuarta técnica, que creo que también es una técnica que se conoce muy poco, pero que es muy útil a la hora de seleccionar ideas, es que apliquéis a vuestras ideas, a vuestro conjunto de ideas, un test al que yo llamo, lo hacía cuando debatía, o cuando debato, pero también creo que se puede aplicar muy bien a la hora de confeccionar una argumentación en el mundo profesional, es el test MECE, que es que un conjunto de ideas con respecto a un determinado tema debe cumplir un test que básicamente es bastante conocido y que viene del mundo de la estadística, que es el test MECE. Es decir, ese conjunto de ideas debe ser mutuamente excluyente y completamente exhaustivo. ¿Qué significa eso? Yo creo que el cuadro que os pinto aquí, aunque está en inglés, lo expresa muy bien. Cuando yo tengo un grupo de ideas, por ejemplo, imaginaos que estamos hablando sobre la pena de muerte, ¿vale? Y hablamos sobre si hay que legalizar o no la pena de muerte, un debate muy clásico que se ha hecho 1000 veces. Que un conjunto de ideas sea mutuamente excluyente significa que entre las ideas que yo voy a explicar no haya solapamientos. Es decir, que no haya lógica que sea la misma, pero que se esté solapando en dos explicaciones distintas. Esto en debate académico, en debate normal, mucha gente le llama hacer categorías de argumentos y tener el argumento económico y el argumento social. Pero no es eso. Es que cada unidad de explicación, cada idea, tiene que tener una lógica distinta. Si no tiene una lógica distinta, entonces es la misma idea, aunque tenga diferentes consecuencias, aunque tenga diferentes impactos. Y a la hora de ser organizado en una explicación, si tengo ideas que beben de la misma lógica dispersas en diferentes puntos, lo que estoy haciendo es violar la norma que os daba antes, es decir, dejar de ser sintético, empezar a ser redundante. Por eso creo que es importante que las ideas sean mutuamente excluyentes. Cuando tengo una idea, todas las ideas que tengan la misma lógica o que dependan del mismo razonamiento deben ir juntas, aunque tengan después diferentes consecuencias. Y las ideas que sean distintas no pueden ir juntas, porque si van juntas, muy probablemente le estoy haciendo daño a la explicación razonable de ambas ideas. Ese es el primer requisito que creo que tiene que tener un conjunto de ideas, que las ideas que voy a explicar sean mutuamente excluyentes entre sí, es decir, distintas y que no tengan solapamientos. Y la segunda idea es que el conjunto de ideas sea completamente exhaustivo. Es decir, que llene el campo de cuestiones relevantes para esa concreta discusión. En el ejemplo que os ponía de la pena de muerte, si yo estoy a favor de la implantación de la pena de muerte como castigo a delitos de violencia, por ejemplo, delitos de violencia de género o delitos de violencia sexual o asesinatos, da igual, y doy un argumento puramente utilitarista diciendo que se van a reducir el número de estos delitos, muy probablemente esté dejando de decir argumentos que no son utilitaristas, es decir, argumentos desde un punto de vista de principios de por qué es legítimo que un Estado ejerza de forma tan absoluta la violencia para prevenir delitos. Una parte moral. Probablemente como consecuencia, si yo me enfrento a una argumentación que tenga tanto un argumento utilitarista como un argumento moral, mi argumentación tiene una carencia, en el sentido en el que no justifica moralmente el utilitarismo como posición por la cual hacer esa prevención general de delitos. Lo que quiero decir con esto es que en todo análisis sobre la validez de un conjunto argumentativo, debemos preguntarnos, en una conversación normal con mi CEO de la empresa o con la persona de finanzas, debo preguntarme si yo estoy teniendo en cuenta todas las variables que pueden ser relevantes para la toma de una decisión. He hecho ya este ejemplo varias veces, pero creo que es muy ilustrativo. Si yo hablo con la persona de finanzas y le cuento que el producto se vende muy bien y le cuento que tiene muy buen marketing, pero no le hablo de costes, probablemente él no pueda formar de manera completa su decisión. Por tanto, estoy dejando fuera de mi bloque de ideas una cuestión muy relevante y violando esta parte de que un conjunto de ideas sea completamente exhaustivo. Esto que parece muy teórico es muy fácil de entender si lo pensáis en términos sencillos. Para que un conjunto de ideas sea bueno, tiene que no solaparse entre ellos y tiene que completar de forma llena, completa, exhaustiva, el campo argumentativo de cosas relevantes que podrían influir en esa decisión. Si no lo hace, me enfrento al riesgo de que haya otras ideas que no se están teniendo en cuenta que sean más relevantes para la toma de decisión. Así que esta cuarta idea para la selección de ideas creo que puede ser muy útil aplicar a mi conjunto de ideas este test MECE.
Con esto sería la segunda parte, el segundo punto de grandes ideas que os quiero transmitir en este taller. Y la primera de las ideas de cómo ser persuasivo a la hora de producir un mensaje. Es fundamental que para ser persuasivo a la hora de producir un mensaje, el primer paso sea, oye, elige bien tu mensaje. Una vez tengo elegido mi mensaje, hay una segunda cosa que es fundamental, que es, habiéndolo elegido, voy a estructurarlo bien para que la comunicación del mismo pueda impactar lo máximo posible y pueda ser lo más efectiva posible. Así que en esta tercera gran idea quiero hablaros de cómo controlar la estructura de nuestros mensajes y nuestras intervenciones para ser más persuasivos al comunicar. Y creo que es clave por tres razones. Uno, porque facilita la comprensión de ideas, mejora la capacidad de interiorizar y de ordenar las cosas en el cerebro a la gente que me va a escuchar. Dos, porque hace que la gente lo recuerde más a largo plazo. Una mala organización implica más desconexión, pero también implica una mayor facilidad para olvidar las cosas. Y tres, creo que una buena estructura es fundamental porque persuade más aquello que soy capaz de entender. Muchas veces cuando juzgo debates, en cualquiera de los formatos de debate, la gente me pregunta, ¿por qué es tan importante la estructura en un discurso? Bueno, pues no porque la estructura sea algo valorable por sí mismo, sino porque la estructura permite que llegue mejor el mensaje y por tanto que sea más fácil de juzgar, tanto en un debate, donde lo voy a juzgar la persuasividad del argumento o no, como en la vida real, donde el hecho de poder comprender las ideas facilita muchísimo en la persuasión en la medida en la que yo no la comprenda, muy probablemente no sea capaz de enjuiciarla. ¿Vale? Entonces, por este motivo creo que controlar la estructura es fundamental. Ahora, ¿cómo podemos controlar la estructura de las intervenciones? Y quiero daros algunas claves que creo que pueden ser útiles para controlar la estructura de una intervención. Primero, y esto la gente que hace debate lo tiene en la cabeza, es importantísimo tener un comienzo y un final que sea atractivo y que permita a la gente conectar no solo por el punto de vista racional de los argumentos, sino también desde el punto de vista emocional, la conexión. Segundo, y esta idea creo que no se hace mucho y es súper útil, creo que a la hora de estructurar los mensajes es fundamental anticipar los mensajes que se van a transmitir. Esto es, si yo voy a hablar a la gente de tres cosas o de dos ideas, la anticipación de esas ideas es muy útil porque genera un esquema mental de lo que voy a contar. Me explico, si yo voy a dar una intervención y digo, os voy a hablar de dos cosas y cuento al principio cuáles son esas cosas en una suerte de anticipación de mi mensaje, la gente genera un esquema mental de lo que voy a contar y eso aumenta mi capacidad de persuadir porque cuando las cuento satisfago la expectativa que generé, genero una sensación de orden y además facilito la comprensión. Entonces, además de tener un buen comienzo y un buen final para mis intervenciones, anticipar las ideas que voy a contar y estructurar la cabeza de la gente cuando voy a empezar a hablar sobre una idea. Tercero, cuando estoy hablando la importancia de guiar a la gente a lo largo de las intervenciones, esto es una idea que yo aprendí en el Campeonato Mundial de Debate en México en el año 2014, que se celebra en la Universidad del TEC de Monterrey, y que la gente allí en el circuito de debate latinoamericano le llama mapear las ideas. Y básicamente mapear del inglés o del español, mapa, en el sentido de que si yo entiendo que mi intervención es como un mapa y voy guiando a la gente a lo largo de la misma, es más difícil, como si la gente tiene un GPS, que la gente se pierda. Por eso creo que es súper útil a lo largo de una intervención mapear en lo que estoy haciendo. Oye, mira, he terminado con esta parte, yo lo estoy intentando aplicar en esta charla, he terminado con esta parte, voy a hablar de esta otra parte. He terminado con esta idea, voy a hablar de esta otra idea. Es decir, guiar a la gente como si el proceso comunicativo fuera llevar a la gente de un punto A a un punto B de la mano. Pues guiarles a través de ese proceso comunicativo, a través de ese mapeado del mensaje, creo que es muy útil en la medida en la que hace que la gente se pierda menos. Y en cuarto lugar, para también estructurar y adaptar el mensaje a la estructura, es facilitarle a la gente la vida lo máximo posible. Extraer conclusiones de cada punto cuando estoy hablando, de nuevo yo estoy intentando aplicarla en esta charla, resumir y sintetizar ideas al final de cada bloque o de cada idea para consolidar la información que estoy transmitiendo, es decir, intentar sintetizar al final las cosas más importantes de las que digo. Todo esto se puede resumir, a excepción de la primera, que básicamente es independiente y que consiste en impactar al principio y al final por momentos comunicativos muy importantes para un orador, se resume en una idea, que es el proceso comunicativo o una regla de oro. Puede resumir en di lo que vas a decir, luego dilo
y luego resume lo que has dicho, di lo que vas a decir, anticípale a la gente de qué le vas a hablar para que se forme ese esquema mental, dilo y mientras lo hagas intenta guiarles a través de ese mensaje y luego resume lo que has dicho para que se consolide ese procedimiento en su cabeza. Ese sería el tercer consejo que creo que es importante a la hora de estructurar el mensaje. No solo es importante tener ideas en la cabeza que sean buenas, de ahí el segundo de los consejos que tratábamos, sino que es importantísimo estructurarlas de forma persuasiva. Os pongo aquí un pequeño diagrama de lo que acabo de explicar. Como veis, arriba y abajo, apertura y cierre son importantísimos, pero a lo largo del desarrollo de mi mensaje es tan importante o más tener esa estructura. Un avance de lo que voy a hacer, un avance de los mensajes principales, conclusiones intermedias, recapitulación de conclusiones, etc. Yo creo que en términos de estructura de un mensaje hay una idea que creo que os puede acompañar en la cabeza y que es muy útil, en mi opinión, que es cuanto más fácil se lo hagáis a la gente a la hora de escucharos, cuanto más sencillo sea comprender lo que contáis, seguir vuestro mensaje y extraer las mismas conclusiones que vosotros queráis que se extraigan en un debate o en la vida en general, más fácil será que ese procedimiento comunicativo llegue al receptor y sea una posible percepción persuasiva la que éste reciba. Cuanto más fácil, más probable es que estés persuadiendo. Esa sería la tercera de las técnicas que quería hablaros, que tiene que ver con el mensaje. Cuarta técnica de la que quiero hablaros, o cuarta idea para ser un comunicador persuasivo de la que quiero hablaros, es la importancia de ser persuasivo en la defensa del fondo de nuestras ideas. Antes de entrar en ella, voy a responder una pregunta que me plantea tutora Luz, Dari, y es que cada punto que estoy compartiendo es muy significativo y que si podríamos retomar luego cada uno más en profundidad y con más ejemplos. Y por responder a la pregunta directamente, voy a intentar terminar la charla para que haya un espacio de preguntas al final, de tal manera que si os parece, tutora, al final me podáis plantear dudas o preguntas concretas sobre aquellas cosas sobre las que os gustaría que diera más ejemplos, más análisis, porque como estoy intentando cubrir de forma un poco ambiciosa todo el proceso comunicativo, no me puedo detener en todas sin hacer de esta charla una charla de muchas horas. Y como mi idea es terminar sobre dentro de media hora o aprox, si os parece, después de ese tiempo, podemos profundizar a través de respuestas a preguntas en las que me planteéis las dudas más concretas que os puedan surgir. ¿Vale? Entonces, por recapitular, hemos visto que el procedimiento de comunicación es un procedimiento que implica al emisor, al receptor y el mensaje. Hemos visto que es importantísimo tener en cuenta al receptor a la hora de generar un mensaje persuasivo para poder adaptar este. Y hemos visto ya dos técnicas para generar un mensaje también persuasivo, que son elige bien tus mensajes a través de los mecanismos que hemos visto y también estructúralos bien. Pero ahora pasamos un paso más allá. Si quieres ser persuasivo, también tienes que ser capaz de defender persuasivamente esas ideas que has seleccionado y estructurado bien. Y para eso quiero ver con vosotros tres cosas, dos y medio. La primera es, oye, ¿cómo defiendo yo una idea cuando tengo que exponerla para ser persuasiva? Oye, yo tengo un argumento y quiero exponerlo de tal manera que pueda convencer desde el punto de vista racional. Todos los que hagáis debate, muy probablemente conozcáis el método AREI, que se estudia en muchísimas universidades como método fundamental de argumentación para hacer un debate de manera persuasiva. Y creo que este método, AREI, se puede trasladar a cualquier idea, a cualquier defensa de cualquier idea. Este método AREI parte de que cualquier idea que tengáis la expliquéis en 4 partes. Primero, que siempre que tengáis una idea que queráis persuadir a otra persona, tengáis una afirmación o un título que resuma y condense el contenido de la idea que queréis transmitir, de tal manera que ésta sea, a mí me gusta llamarle, literosuficiente o autoexplicativa. Es decir, a través del título de un argumento, de una idea, este título debe poder reflejar a la persona que está escuchando todo lo que significa el argumento solo con esa frase. Tiene que ser muy corto, tiene que ser breve para ser capaz la gente de recordarlo, pero también tiene que ser autoexplicativo o literosuficiente. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a la comprensión general de mi mensaje y va a aumentar el impacto de lo que voy a contar. Esto es, si tengo una afirmación breve y sencilla, fácil de recordar, que transmite el conjunto de mi idea, la gente se va a acordar mejor y es más fácil que se persuada. En segundo lugar, además de una afirmación, tengo que tener un razonamiento.
Un razonamiento es el proceso lógico por el que yo explico por qué esa afirmación que yo he dicho es cierta, es veraz. Si os acordáis de los dos criterios de por qué una idea puede ser buena, uno de los dos era la veracidad. Pues bueno, el razonamiento es la explicación de cómo una idea que yo tengo es cierta. Creo que tiene que suceder a una afirmación. Primero te digo lo que quiero convencerte. Por ejemplo, en el ejemplo que os pongo aquí, en la importancia de llevar mascarilla, una buena afirmación o un buen argumento, el título de un buen argumento, la afirmación de un buen argumento, puede ser porque ello ayuda a evitar contagios. Como es un título muy corto, porque ayuda a evitar contagios, pero también es un título que cualquier persona que lo escuche puede comprender bien cuál es la idea que voy a desarrollar. Bueno, pues el razonamiento consiste en explicar el por qué esa idea que he transmitido es verdad. Y pongo ahí tres cosas. Tiene que ser una explicación detallada, es decir, que una persona promedio, razonable, que me esté escuchando y que no tenga una opinión subjetiva sobre el tema pueda verse persuadida por la misma. Tiene que ser una explicación detallada que justifique las cosas que puedan ser controvertidas de ese razonamiento. Es decir, que si hay alguna cosa que pudiera persuadir, pero que no está claro si la persona que me está escuchando la va a aceptar o no, esté suficientemente justificada. Eso tiene que ver con lo que os pongo ahí segundo, sin saltos explicativos, es decir, que yo no deje de explicar cosas fundamentales y sin afirmaciones gratuitas, es decir, afirmaciones que si la persona que me escucha no está a priori de acuerdo conmigo, no tendría por qué aceptar. Un razonamiento, por tanto, es el proceso por el cual yo explico por qué mi idea es verdad, justifico especialmente aquellas partes de este que no tienen por qué ser aceptadas por un observador promedio. En el ejemplo que os decía, si mi argumento fuera debo usar mascarillas porque evito que así sucedan muchos contagios, el razonamiento sería la mascarilla tiene una serie de filtros que hace que las partículas víricas que pueda tener un ser humano, en un alto porcentaje de posibilidades, según los estudios un 95%, se queden atrapadas por un porcentaje largo de tiempo en esa mascarilla y por tanto no trasciendan a la misma. Como consecuencia de lo anterior, si llevo mascarilla, en las interacciones sociales que tenga, el porcentaje de contagio se reduce. Pero si las dos personas llevan mascarilla, ese porcentaje de contagio se reduce todavía más porque la capa de protección es doble. Ese sería el razonamiento, ¿veis? Lo que he intentado tratar es de justificar por qué la afirmación es cierta. Oye, yo he afirmado que la mascarilla reduce el contagio, te voy a dar las razones analíticas, los mecanismos justificativos que justifiquen el porqué de la veracidad de mi afirmación. En tercer lugar, una evidencia. La evidencia, en debate académico se entiende como un estudio que soporta una idea o cualquier cosa que soporte una idea, pero en realidad, y en términos más generales en la vida, una evidencia es una prueba de que lo que digo es razonablemente cierto. Prueba de que puede ser de cualquier tipo, puede ser un ejemplo, puede ser una analogía, también puede ser un estudio o una noticia, pero algo que permita probar que una cosa que he dicho, que he razonado cierta, en efecto lo es. En mi ejemplo, citaba, por ejemplo, que los estudios dicen que la reducción de los contagios se reduce en un 95% para aquellos casos en los que las dos personas llevan mascarilla. Buena prueba de ello también es que la gran mayoría de países han implantado su uso obligatorio. ¿Veis? Eso sería la evidencia. He afirmado, he razonado y he evidenciado. Y una cosa que casi nadie hace, y que creo que es fundamental en debate, por supuesto, y que distingue a un buen debatiente de un mal debatiente, pero también y sobre todo en la vida real, es impactar las ideas, es decir, terminar cerrando una idea explicando la relevancia de la misma, es decir, es completar el segundo de los ejes de los que os hablaba antes. Mucha gente se dedica muchísimo tiempo de sus intervenciones a probar por qué una cosa es cierta, pero no dedica tiempo a probar por qué las cosas, además de ser ciertas, son importantes. Y eso hace que pierdan mucha capacidad como comunicadores. Por eso creo que es importante completar este método ARE con un cierre que es la I, de impactar la relevancia de lo que se dice. En este argumento concreto, imaginaos que estaba discutiendo con una persona que no sabe si lleva la mascarilla, la forma de cerrarlo sería la siguiente: impactar la idea que he contado. Por tanto, si todo lo anterior que he dicho con respecto al uso de las mascarillas es cierto, eso es relevante para ti por varios motivos. El primero es porque va a evitar que cojas el coronavirus, no solo asociado a ello los riesgos de salud a los que te puedes enfrentar, sino también te va a evitar los periodos de confinamiento en los que vas a estar durante mucho tiempo. Pero sobre todo y también, evita que haya un daño económico derivado de un contagio masivo que las economías de los países están teniendo que soportar y deja de poner en riesgo a aquellas personas que más quieres, a tus padres, a tu familia. Por eso es tan importante. ¿Veis? Ese último paso es llevar el razonamiento un paso más allá y trascender de la explicación de la relevancia y darle motivos a la gente que me escucha de por qué lo que le estoy diciendo es importante.
Esa es la primera parte de cómo ser persuasivo a la hora de defender una idea, hacerlo a través de un método, y creo que este método Arey es muy útil a la hora de explicar persuasividad. Hay unas cuantas preguntas aquí, voy a responderlas al final de este punto, ¿vale? Segunda idea, para ser persuasivo en la defensa de una idea, es lo contrario, el anverso. Oye, hay veces en las que voy a tener que confrontar mis ideas, voy a tener que explicarle a otra persona que a lo mejor su idea no es cierta. Si una persona me dice que no llevar mascarillas no aumenta el riesgo de contagio, yo quiero refutar esa idea o quiero confrontar con esa idea. Refutar, los que hacéis debate, conocéis esta palabra como el procedimiento de atacar la razonabilidad de una idea contraria, bien porque no sea cierta, bien porque no sea relevante. Y creo que en esta ocasión también puede aplicarse un método para hacer una refutación o una contraposición de ideas, y que especialmente si queremos comunicar de forma persuasiva hay que hacerlo de forma ordenada. Un defecto que tienen muchos debatientes y luego cuando salen al mundo laboral replican es que refutan como un elefante en una cacharrería, es decir, atacan a todo lo que escuchan, todo el rato y sin discriminación alguna de por qué lo hacen o de cómo lo hacen. Y yo creo que el método DICE ayuda a combatir esto. No hay que atacarlo todo como un elefante en una cacharrería. Hay que atacar o hay que refutar aquellas cosas que sean más importantes, aquellas cosas que pongan en riesgo mis afirmaciones de manera relevante o aquellas cosas que verdaderamente puedan ser persuasivas para una postura alternativa. Y el método DICE en lo que consiste es refutar haciendo 3 pasos. Primero, identifico concretamente qué parte de la idea contraria no estoy de acuerdo con ella. No es identificar un argumento en general y contestar a una idea en general, sino concretamente a qué parte de una idea o a qué parte de un razonamiento voy a contestar de forma muy específica. Este proceso de ser capaces de identificar de manera muy concreta un argumento que voy a contestar, o muy concreta la idea dentro de un argumento que voy a contestar, ayuda a generar credibilidad. Como os digo antes, creo que la gente que ataca todo como un elefante en una cacharrería no es persuasiva en la medida en la que debilita muchas de sus refutaciones persuasivas con otras que no lo son tanto. Por eso es importante seleccionar muy bien, identificar muy bien qué concretamente es lo que te voy a contestar. Segundo, criticar, que es proveer de un razonamiento por el cual o bien la idea que se ha explicado no es cierta, o bien no es relevante para tomar una decisión. Y básicamente esos son los dos criterios por los que una refutación es buena. Una refutación es buena si demuestra que la idea alternativa no es cierta o si demuestra que no es relevante para la toma de la decisión. Es explicar en modo razonamiento y con los mismos criterios que dije antes en el razonamiento por qué no estás de acuerdo con esa cosa que has identificado. Y para cerrar este proceso de cómo hacer una refutación persuasiva, con una explicación. Oye, ¿qué consecuencia tiene para la discusión que estamos teniendo el hecho de que mi crítica sea correcta? Y esta parte lo que hace es intentar facilitar una cosa que os decía antes, que es hacerle a la gente que me está escuchando la vida más fácil. Si yo le explico a la gente las consecuencias de mis argumentaciones, es más probable, a mis refutaciones, es más probable que lo entiendan. Por eso es importante completar una refutación con la explicación de las consecuencias de las ideas que yo he contado. Este método DICE aplicado a un ejemplo es, por ejemplo, el que os decía antes de la pena de muerte. Si yo estoy hablando de la pena de muerte y el argumento de la parte contraria es, mira, creo que hay que hacer pena de muerte en los casos más graves y en los delitos más graves porque eso es disuasorio para reducir la criminalidad. Este es un ejemplo que, por cierto, tomo prestado del libro Ganar Debates, que os recomiendo también leer porque es muy bueno. Para aquellos que hagáis debate parlamentario británico, Ganar Debates es un libro muy útil. Tomo prestado este ejemplo. Si ese es el argumento de la parte contraria, aplicar el método ICE sería decir, mire, tu argumentación de por qué hay que implantar la pena de muerte se basa en la premisa de que una gran amenaza disuade a cualquier persona para no cometer un delito. Como la mayor amenaza que se puede hacer a una persona es la vida, tu argumento presume que si amenazo con privar la vida, la gente hará menos una determinada conducta delictiva que no te gusta. Esa es la identificación, ¿veis? Lo que he hecho es muy concretamente identificar con qué no estoy de acuerdo. Después la crítica, que es oponerme a eso. Por ejemplo, en este caso, porque no es cierto. Yo digo, y con el problema que tengo con ese concreto razonamiento, con esa concreta premisa de la que depende tu argumentación, es que no es cierto que la gente que es más proclive a cometer este tipo de delitos se vea persuadida por este tipo de amenazas. Normalmente, la gente racional sí que se ve persuadida por este tipo de amenazas. Que a una persona de a pie del mundo cotidiano le dices que vas a privarle de la vida por cometer un delito, normalmente te hace caso por los mismos motivos que se han dado. Pero resulta
que la gran mayoría que comete este tipo de delitos, asesinatos, atentados, todas estas cosas, no es gente racional. Son fundamentalistas que muy probablemente no estén pensando en cuál es el balance de consecuencias. Son personas con enfermedades mentales graves o son personas que lo hacen con el fragor del momento, alcoholizadas, con esquizofrenia, en cualquier situación similar. Y por ello el análisis que se hace de contrario sobre la racionalidad y la influencia no aplica. ¿Veis? Esto sería el procedimiento de crítica, cómo contesto una idea y explico que no es cierta o que no es relevante. Y la parte final, la explicación sería algo así, en mi ejemplo, como decir, buena prueba de lo anterior, o la consecuencia de lo anterior, es que todo el argumento utilitarista en el que basabas tu posición, que consistía en decir que había que sacrificar principios como consecuencia de proteger a determinadas personas, es incorrecto. No se protegen más personas con la implantación de la pena de muerte, la reducción que tú hablas no se produce y como consecuencia este argumento es inhábil para producir un efecto en esta discusión en la medida en la que depende de una premisa fáctica incorrecta. Eso sería la explicación. Explico por qué la crítica que yo he hecho tiene una consecuencia muy importante para la discusión que estamos teniendo. Eso sería básicamente cómo utilizar el método DICE para contestar. Me pregunta Encarna en este punto, y contesto porque está relacionado, si debemos rebatir la información de alguien o es mejor seguir, ignorarla y seguir con lo nuestro o utilizar un poco de humor o crítica. Bueno, yo creo, Encarna, que depende mucho de la situación. Creo que hay un buen criterio para saber cuándo tengo que enfrentarme y refutar una idea que se da por parte de otra persona en una argumentación, en una discusión, y es si una idea que se da pone en riesgo la veracidad, la credibilidad o la importancia de mi idea, sí que tengo que contestar. En la medida en la que no lo haga, no es necesario, creo que puede omitirse o explicarse el por qué no se hace. Entonces, si alguien da una idea que contrapone a la mía y pone en riesgo la credibilidad de la misma desde el punto de vista de la veracidad o la importancia de la misma, entonces sí que tengo que hacerlo porque si no lo hago, mi credibilidad como orador, como persuasivo, está disminuyendo. Ahora bien, si lo que se dice es perfectamente irrelevante, no afecta en nada a la decisión que se está tomando, yo creo que o bien no se dice nada, o bien se explica la irrelevancia de lo que se dice sin necesidad de entrar en demasiados dibujos. Yo creo que eso es una regla general, sin perjuicio de que evidentemente cada caso concreto será un mundo y habrá veces en las que sea mejor hacerlo y no hacerlo y dependerá mucho de la situación concreta, de la confianza que se tenga. Pero bueno, yo creo que sí es una buena rule of thumb, una regla general para cualquier discusión, ¿no? De cuándo contestar una cosa, cuándo refutar a una crítica que se nos hace y cuándo no. Y para terminar, una idea más sobre cómo ser persuasivo en la defensa, para terminar con esta cuarta técnica de las 7 que os voy a contar. Una tercera idea, o una cuarta idea, ya no sé qué idea es, tercera idea dentro de este cuarto punto, que es que además de ser persuasivo en la explicación, método ARE, y en la refutación, método IFE, es importante ser comparativo en la vida. Y os pongo ahí una idea que yo creo que muchos debatientes ignoran en debate, ignoran en la vida real de manera sistemática, y esto le convierte en oradores, debatientes y personas muy poco persuasivas. Y es que muchas veces la gente con la que hablo, con la que discuto, con la que tengo un procedimiento comunicativo, tiene razón en algunas de las cosas que dice. Muchas veces a la hora de persuadir no puedo convencer a la gente de que la información que se provee de adverso sea falsa, porque ambas posiciones en una confrontación dialéctica tienen algo de verdad. Por ejemplo, en el debate de usar o no mascarillas, tiene la razón el que dice que ayuda a proteger contagios, pero también tiene razón el que se opone diciendo que son un verdadero coñazo. Solo que una idea es mucho más importante que la otra. Evidentemente, el hecho de que sea un coñazo no justifica el hecho de que no se haga porque hay una idea más importante, el hecho de que protege los contagios, para hacerla incluso aun cuando sea un coñazo. Por eso, muchas veces la clave para convertirnos en un comunicador persuasivo es saber comprender que hay veces que no tengo que atacar una determinada posición o confrontar una determinada idea por el simple y mero hecho de que su problema no es que sea cierta o no, sino que no es tan relevante como mi idea. Por eso hay preguntas muy útiles que os podéis hacer para este proceso comparativo cuando tengáis que tratar sobre el mensaje en un procedimiento persuasivo y defender vuestro mensaje. ¿Por qué si hay dos posturas contrapuestas la mía es más importante que la otra? ¿Qué concretos motivos hacen que esa sea la postura más correcta o aquella que yo debería preferir? ¿Razones a corto o a largo plazo para preferir una cosa sobre la otra? Yo creo que comprender bien esta idea, que es decir, que no solo tengo que explicar por qué una idea es buena o mala
en el vacío, sino comparativamente en el contexto en el que ésta se produce y comparada sobre todo con otras ideas distintas que puedan estar en liza, eso es lo que convierta a un comunicador, un debatiente, en especialmente persuasivo en la medida en la que puede conjugar todas las ideas en liza y explicar por qué comparativamente las suyas son las más relevantes o aquellas que más tienen que ser consideradas en una decisión. Esa es la cuarta técnica de las que quería hablaros. Con todo, es importante no olvidar que, como os pongo en pantalla, un comunicador persuasivo no es un debatiente. Probar una cosa en términos lógicos de debate no equivale a convencer a alguien. Por eso, la parte racional, que es una clave esencial y fundamental en el proceso comunicativo, no puede ni debe ser la única. El público al que os vais a enfrentar en vuestros trabajos, en vuestras comunicaciones fuera de debate, en vuestras aulas de universidad, en vuestros exámenes orales, no es un juez de debate que valora en términos lógicos qué proposición está más probada que la otra o cuál es más veraz. También esto influye en la gente que os va a escuchar en vuestras comunicaciones del siglo XXI. Pero además hay otras cosas que son importantes también tener en la cabeza. No olvidéis por eso lo que os decía al principio de esta charla, de que la gente tiene un doble cerebro, el persuasivo a través de lo racional y el persuasivo a través de lo no racional o lo emocional. Por eso es importante que, aunque hagamos de manera brillante estas cosas que he expuesto hasta ahora, es decir, seleccionar muy bien los mensajes, estructurarlos muy bien y defenderlos muy bien a través de la argumentación, la refutación y la comparación, eso es solo una parte y no puede ser la única, porque la gente que me escucha no son jueces de debate. En relación con ello, y para terminar con esta parte del mensaje, una idea, y es que no olvides el poder de lo no racional. En relación con lo no racional, como os decía, lo relevante es comprender que el otro cerebro de la gente, el que reacciona por impulsos, el que tiene en consideración aquellas cosas que no se generan de forma racional en la cabeza, también tiene una relevancia a la hora de tomar las decisiones. Y mucha gente toma muchas decisiones no con base en los argumentos que le dan, sino en otras cosas. ¿Cómo de bien o de mal me cae cuando habla una persona? ¿Cuánto me creo o me dejo de creer una idea cuando es presentada con independencia del grado de prueba que haya recibido? ¿Cuánto empatizo con el mensaje que se me traslada? ¿Cuánto lo comprendo? Hay muchas cosas que no tienen que ver estrictamente con lo racional y que también son muy importantes y que creo que por eso les debemos prestar especial atención. Una de ellas, ya la conté al principio, es muy importante para trabajar en ese procedimiento de persuasión no racional, conocer a tu público y poder explotar esas ideas de cómo puede mi público reaccionar por la vía no racional. Pero además os pongo ahí en la pantalla otras 4 ideas que creo que pueden ser útiles para cautivar a través del procedimiento no racional. La primera, usar imágenes que generen recuerdo, no solo imágenes en nivel de pantalla, sino darle a la gente cuando le cuento una idea una forma de visibilizar aquellas cosas que yo estoy contando para que les recuerden mejor, describir visualmente quizá lo que estoy contando, utilizar ejemplos con esa misma idea que ayuden a comprender o empatizar. No es lo mismo contarle a una persona lo importante que es la disuasión de la pena de muerte en el vacío que contar a lo mejor la experiencia de aquellas personas que han estado 20 años en cadena perpetua a la hora de ilustrar el argumento de la irreversibilidad de la pena de muerte. Lo que quiero decir con esto es los argumentos pueden ilustrarse de tal manera que lleguen también a través de la parte del cerebro no racional, a través de ejemplos, de imágenes, de historias que tangibilicen lo que quiero contar. De ahí esta idea del storytelling que está tan de moda. Os recomiendo en este sentido que sobre storytelling, el que le interese, lea a Christian Salmon o a Daniel Kahneman. Creo que sobre storytelling y sobre framing como mecanismos de persuasión pues son los dos autores más relevantes. Tienen varios libros, pero bueno, Christian Salmon y Daniel Kahneman, si queréis profundizar. Pero sobre todo, yo lo que quiero dejaros en la cabeza con esta quinta idea es que intentéis comprender que la apelación a los factores de persuasión no racionales, a las imágenes que uno tiene de sí mismo, a la marca, a los principios, son a veces tan relevantes como el procedimiento racional y que es fundamental que no lo olvidéis porque influyen muchísimo en la comunicación de la vida real, no del debate, sobre que una persona se vea persuadida o no. Este es el motivo por el que la gente compra iPhones, por el que la gente compra Macs, aunque sean 500 euros más caros que un móvil muy parecido. Porque por un motivo no muy racional, que es que el móvil tiene una manzanita detrás, la gente le gusta.
Lo que quiero decir con esto es que hay muchísimas decisiones que se basan en factores no racionales, y comprender bien ese procedimiento puede permitiros ser más persuasivos en la medida en la que seáis capaces de integrar esas ideas en vuestro procedimiento de persuasión. Eso sería el quinto punto que quería comentar con vosotros hoy, el último de los que tratan del mensaje. Como bonus, de cierre de esta parte del mensaje, una idea, y es que yo creo que en la comunicación la preparación lo es todo. También en debate, pero a la hora de comunicar lo es todo. Mejora el control que tengo de la situación, ayuda a reducir los imprevistos y aumenta el control de la situación. Por eso creo que cualquier persona que quiera ser un comunicador persuasivo tiene que basarlo todo en una preparación importante de aquellos procedimientos que sean necesarios o importantes para él. Y preparar las cosas a la hora de comunicar implica muchas cosas, pero os he querido poner ahí algunos ejemplos. Imaginarse la situación comunicativa a la que me voy a enfrentar, preparar las intervenciones pensando en el público, practicar en condiciones similares a las que después voy a hablar, anticiparme y preparar las posibles preguntas que me van a plantear, anticiparme a las posibles objeciones que se me van a plantear y a las respuestas posibles que voy a poder darles, ponerme en la piel de la gente que me va a escuchar. Todas ellas se resumen en una misma idea, y es: si yo me anticipo a los posibles problemas que me pueden surgir y me anticipo también a las cuestiones que puedan haber en un determinado proceso comunicativo, voy a tener una ventaja ganada. En este punto yo siempre lo comparo con el ajedrez. Y el ajedrez yo creo que es un deporte muy bonito, donde el que más capaz es de calcular una jugada o una jugada más que su rival, más probable es que gane, porque va a tener una ventaja con respecto a que sabe lo que va a suceder. Bueno, pues en comunicación yo creo que es igual. En la medida en la que tú consigas anticiparte a las cosas, más probable es que estés preparado para las posibles situaciones que pueden surgir en un procedimiento comunicativo, y con ello vas a ser mucho más persuasivo. He mencionado dos autores, os los voy a escribir por aquí. No estoy seguro de que se sepa escribir su nombre. Uno es Christian Salmon y el otro es, como efectivamente menciona Abel, Daniel Kahneman. Por favor, comprobad que se llama así, porque no sé si lo he deletreado bien, pero vaya, esa es la filosofía de su nombre, Christian Salmon, Daniel Kahneman. Si alguien quiere más en mi bibliografía, al final de la presentación voy a dejar mi correo electrónico, me puede escribir con cualquier duda y yo le mando todo lo que le interese. Vale, ese es el segundo paso de lo que quería hablar con vosotros hoy. La importancia y la clave a la hora de ser un comunicador persuasivo, de controlar el mensaje, que es clave presentar el contenido de lo que voy a contar de la forma más persuasiva posible. Y ello pasa por seleccionar bien mi mensaje, por estructurarlo de forma correcta, por defenderlo de forma correcta y también por no olvidar los factores no racionales que influyen a la hora de persuadir a un ser humano como nosotros. Un ser humano que a veces toma decisiones en base a un análisis coste-beneficio y que en otras ocasiones compra teléfonos con una manzana detrás y paga 500 euros más. Un ser humano racional y no racional al mismo tiempo. El último paso para ser un comunicador persuasivo es no solo comprender el mensaje y no solo comprender también la importancia del receptor en el proceso comunicativo, sino controlar aquellos factores que dependen del emisor, de mí como comunicador, para que mi mensaje sea presentado con la mayor calidad posible, de la forma más persuasiva posible al receptor. Esto es lo que comúnmente se conoce como la oratoria. Hay muchos debatientes que, como consecuencia de hacer debate parlamentario británico y de una falsa y errónea concepción de lo que es el debate parlamentario británico, y os lo dice alguien que ha hecho mucho debate parlamentario británico, entienden que un orador puede ser persuasivo sin tener en cuenta la oratoria, y que un debatiente puede ser un buen debatiente sin tener en cuenta la oratoria. Y salen del club de debate cuando tienen 25, 24, 23 años, hablando a 200 kilómetros por hora, sin hacer ni una pausa, sin hacer ni un silencio, sin tener contacto visual y leyendo sus notas, porque han entendido o creen haber entendido que el debate parlamentario británico implica decir muchísimas palabras y muchísimos argumentos. Todo ello basado en una premisa absolutamente falsa y que yo creo que no es cierta, que es que el debate parlamentario británico va de quién dice más cosas en menos tiempo. Los oradores más brillantes que ha tenido el debate parlamentario británico, nunca, en cualquier idioma, todos ellos han sido muy buenos oradores. No un poco buenos, sino muy buenos. Porque parte del procedimiento de persuasión pasa por tener una buena presentación de las ideas. Y esto es una cosa que yo creo que es difícil de comprender, pero muy esencial. Y es el mismo argumento, igual
presentado por un orador persuasivo que hace las pausas correctas, que utiliza bien su contacto visual, que es capaz de erizar la piel de la gente que le escucha con un control adecuado de la voz, llega de forma muy distinta. Por eso, ni en debate académico, ni en debate parlamentario, ni en la vida real, ni en ningún sitio, la oratoria y los argumentos se valoran de forma distinta, sino que son un todo que persuade o no a la gente que lo va a escuchar. Es tan importante tener un argumento bueno y un buen mensaje como presentarlo de forma persuasiva. Como os digo, todos los buenos debatientes que yo he conocido y que han tenido éxito como debatientes están bien porque han sabido masterizar y controlar muy bien la oratoria y la persuasión a través de un discurso retórico y persuasivo. Por poner algunos ejemplos, en el circuito anglosajón, tres de los mejores debatientes del mundo, Shen Wu Li, Bo Seo o Michael Dan Goenikan, son tres oradores absolutamente brillantes y que ver sus debates en internet, hay decenas de ellos, eriza la piel con cada discurso porque es que son realmente buenos. En el mundo del circuito hispanohablante, para los que tengáis un poco más de años, pues la persona que me invita aquí o su compañero, Gonzalo Alonso, Carlos Seseña, eran debatientes con una oratoria brillante, o ahora mismo los debatientes que más torneos ganan también tienen una oratoria brillante. Este framing solo para introducir el hecho de que la oratoria es fundamental. Si puedo introducir los nombres, voy a poner Bo Seo. Este chico es uno de los oradores del equipo Harvard A, que podéis poner ese nombre y esa letra Harvard A y va a saliros. Shen Wu Li, que es una persona que pertenece a Singapur y que básicamente también es muy, muy bueno. No me acuerdo de su universidad. Y Michael Dan, el apellido el segundo es muy raro, no lo voy a escribir, es Goenikan, pero no se me escribe. Esos tres oradores son para mí los mejores oradores o mejores debatientes que probablemente ha habido en los últimos 10, 15 años en debate en inglés, y que creo que poner cualquiera de sus vídeos en internet os va a ayudar a comprender lo que digo. Y en castellano no hay tantos vídeos, pero bueno, ya he citado a dos, a Gonzalo Alonso y Carlos Seseña, también tenéis vídeos suyos. Y las personas que debaten actualmente, pues Ángela Portocarrero, una oradora tremendamente persuasiva, Javier Respuesta, otro orador tremendamente persuasivo, Gonzalo Alonso, todos estos nombres, como digo, personas que además de ser geniales analíticamente, eran extraordinariamente buenos como oradores. Esa lógica que aplica en debate y que solo era el framing para introducir este punto de que el control de los factores del emisor son fundamentales, aplica todavía más en la vida real. Porque si en debate un orador persuasivo es capaz de persuadir más a unos jueces que en teoría dicen que solo se reputan los argumentos y que solo valoran desde el punto de vista racional la argumentación, como digo, una premisa absolutamente falsa, eso aplica todavía más en la vida real, donde, como os decía, la cosa no va de probar o dejar de probar, sino de persuadir. Y la oratoria, además del mensaje y del contenido bien explicado, es fundamental a la hora de persuadir, porque la gente que me escucha se ve muy persuadida por un comunicador que lo haga de tal manera que transmita confianza en sí mismo, que irradie personalidad o que simplemente se vea que controla el poder del discurso. A este sentido, os he incluido aquí dos técnicas más para terminar que creo que son importantes de controlar. La sexta es que todo comunicador que se precie debe aprender a controlar su lenguaje verbal. Y con esto respondo a algunas de las preguntas que se me habían planteado en el chat. El lenguaje verbal es el uso de la voz, el uso de la capacidad de controlar tu voz para ser más persuasivo. El porqué de ello es muy sencillo, porque maximiza la atención del público, ayuda a focalizar la atención hacia las cuestiones más importantes y, como digo, hace que tengan más impacto los mensajes. La voz ayuda a que cuando la gente me escucha sepa discriminar entre lo que es importante y lo que no, a generar sensaciones también cuando me escuchan. Un silencio bien utilizado o una subida o bajada de volumen también bien utilizada puede poner los pelos de punta a la gente cuando se cuenta una determinada cosa, ¿no? Entonces, ser capaz de controlar la voz es fundamental para llegar de manera persuasiva. Y en concreto creo que hay que controlar tres cosas. El ritmo de la voz, y ese ritmo de la voz puede ser más alto o más bajo. Será más alto cuando las cosas que tengan que transmitir no sean tan importantes o no tengan individualmente consideradas necesidades ser recordadas. Será más bajo cuando haya que recordar esas ideas, cuando esté hablando de cosas más importantes o más difíciles que haya que procesar bien. Un ritmo que no sea monótono para que la gente no se acostumbre a mi frecuencia de onda y por tanto desconecte, es decir, un ritmo variable que se adecue a las circunstancias del mensaje. Igual
que un volumen variable que evite la monotonía, que ponga más énfasis sobre las cosas importantes, que ponga más importancia sobre aquellas cosas que se quieren destacar. Yo creo que el juego de esas dos cosas, las variaciones en el ritmo y el volumen, para proyectar atención sobre las cosas más importantes, para centrarme sobre aquellas cosas sobre las que quiera poner más énfasis, ayuda a generar esa sensación de control sobre el discurso, que yo creo que es una de esas cosas que desde el punto de vista no racional persuade en una comunicación entre dos personas. Y sobre todo y también, en tercer lugar, el control no solo de cuando hablo, sino, como decía un filósofo cordobés, quien sabe cuándo hablar también sabe cuándo callar, ¿no? Y los silencios también son importantísimos en ese procedimiento comunicativo. En el antes, cuando hago silencios que permiten impactar el mensaje que voy a dar después. O después de una concreta idea, de un concreto mensaje, cuando permito la reflexión o el procesamiento de una idea, ¿no? Grandes mensajes pueden quedarse en nada solo por el hecho de no haber puesto un silencio detrás que permita masticar el impacto de una idea. Entonces yo creo que es muy importante ser capaz de controlar tu voz, también desde el punto de vista de los silencios, para poder ser persuasivo con las ideas que transmito. Me preguntan en este punto, y contesto aquí porque está relacionado, Freddy Tenesaka, si está mal la creencia de elevar un poco el tono de voz para hacer énfasis en lo que se considera más importante. Y la respuesta, Freddy, que creo que ya la he integrado un poco en el análisis, es que no. Yo creo que no está mal. Esa creencia es, en mi opinión, muy acertada. Al final, en un discurso, imagínate, Freddy, que tenemos 100 minutos, o 50, o 20, o los que sean. En ese tiempo, la gente no va a estar atenta al 100% todo el rato. Por ello, ser capaz de guiar con mi voz la atención a los momentos donde yo quiero que la gente esté más atenta porque reduzca un poco el ritmo, porque aumente el énfasis que le pongo, porque pongo un silencio, porque haga que la gente me preste más atención, va a hacer que mi capacidad como comunicador persuasivo sea mayor, porque voy a conseguir que la gente esté más atenta en los momentos más importantes. Y por eso yo creo, Freddy, que es correcta la creencia de que si yo le pongo énfasis a los momentos importantes y si le pongo también unos silencios que ayuden a acompañar la atención o varío también el ritmo, todo eso hace que haya un match entre máxima atención y máxima importancia. Y con eso aumento, yo creo, la capacidad de persuadir a través de mis ideas más importantes. Esa sería la sexta idea, controlar el lenguaje verbal. Y la séptima, el anverso de la anterior, sería controlar el lenguaje no verbal. Tan importante es controlar lo que digo, la voz, como las cosas que no tienen que ver estrictamente con la voz, pero que también influyen. ¿Y por qué? Pues porque, como os decía al principio, hay muchos sesgos cognitivos. Hay gente que piensa que si yo me cierro brazos es que estoy cerrado, o que estoy protegiéndome de algo, que si pongo las manos bolsillos soy un pasota. Todo esto muy probablemente no sea verdad, ni tampoco es verdad que si yo me rasco la nariz esté mintiendo, pero sí que es cierto que mucha gente procesa irracionalmente esto y que, por tanto, la comunicación puede volverse menos persuasiva por una ejecución desde el punto de vista del lenguaje no verbal un poco peor. Ahí os pongo tres claves que yo creo que son importantes. La primera, la importancia del contacto visual. Para mí el contacto visual, y por eso decía antes que creo que está mal asumido que vale con leer un papel en parlamentario británico, creo que es un error grave. Para mí el contacto visual es fundamental a la hora de persuadir porque te permite valorar muchas cosas. Primero, te permite conectar con la gente que te está viendo, pero segundo, cuando estás tratando de persuadir, te permite ver a la gente, cuáles son sus sensaciones, te aporta feedback visual sobre lo que estás viendo. Si una contraparte en una argumentación, un juez en un debate, un jefe, de repente ves que empieza a sentir o a negar con la cabeza, sabes y te aporta mucha información sobre lo que estás haciendo. Por eso, para mí, en primer lugar, el contacto visual aporta mucha credibilidad, pero también mucha información relevante. Por eso mi consejo es que intentéis maximizar siempre el contacto visual a la hora de comunicar. Segundo, la expresión facial. Es importante controlar una expresión facial porque en nuestro cerebro hay una serie de neuronas, que son conocidas como las neuronas espejo, que lo que hacen básicamente es mimetizar comportamientos. Y esto es lo que hace, como os decía, que a veces un político nos caiga bien o mal. Pablo Iglesias, un político que comunica bastante bien, a mucha gente no le cae bien porque tiene una comunicación, una expresión facial que no transmite empatía, que muchas veces está enfadado. Mientras tanto, Íñigo Errejón, un político más o menos con la misma ideología, más o menos que comunica igual de bien, le cae en general mejor a la gente porque no tiene esa expresión facial negativa que muchas veces tiene Pablo Iglesias. Por eso digo que la expresión facial también es un factor relevante. En general, una expresión facial positiva ayuda a empatizar con la gente que me está escuchando, evidentemente siempre y cuando acompañe con el contexto del mensaje que estoy transmitiendo.
Y en tercer lugar, la gesticulación. Controlar los brazos o la gesticulación de tal manera que acompañen mi mensaje y, sobre todo, que no transmite gestos que me perjudiquen, evitar cruzarme de brazos o meterme las manos en los bolsillos. Yo siempre me gusta decir que mantener las manos en una zona de control desde la cual no me resten, creo que también ayuda a que la gente no se forme prejuicios, creo que son injustificados, pero que influyen en la comunicación. Entonces, por séptima idea, tengo esta que es controla tu lenguaje no verbal, porque también va a influir en ese proceso de formación de las ideas del receptor que quieres poder controlar. Esa sería la séptima idea. En síntesis, y con esto cerramos la hora y media que quería pasar con vosotros, al menos desde el punto de vista teórico, es, tercer lugar, el emisor. Maximizar la calidad de la presentación es tan importante como elegir un buen mensaje y tan importante como controlar al público. En síntesis de todo, haz las cosas sencillas, hazlas atractivas, dirige la atención a las cosas más importantes y no olvides que el proceso comunicativo tiene estas tres partes y controlar las tres es lo que convierte a la gente en oradores más comunicativos, más persuasivos. Como recursos adicionales para la gente que quiera formación adicional, os dejo ahí los dos libros que, como os decía al principio, he escrito durante estos años de los aprendizajes que he tenido en debate. Convenció Vencerás es un libro que escribí en el 2017, que básicamente va de oratoria y de cómo hablar mejor en público. Y Debatir bien, una asignatura pendiente, es un libro recién publicado en septiembre de este año sobre cómo hacer debate académico de manera más útil. Ahí tenéis la página de la sociedad o de la empresa consultora en la que trabajo, por si queréis ver pues, cosas que creéis que os pueden ser útiles. Eso lo dejo como recurso adicional para el que lo quiera. Y no quisiera terminar sin poder dar la opción a las personas que estén interesadas en plantear alguna duda, alguna pregunta o que quieran profundizar en cualquier cosa. Tengo ahora un tiempo por si a alguien le interesa. En su defecto, ahí tenéis mi LinkedIn y mi correo electrónico. Estoy absolutamente disponible para contestar cualquier cosa, cualquier pregunta y me encantaría poder hacerlo. Así que si no es ahora, por cuestiones logísticas o de tiempo, estoy disponible para vosotros siempre por correo electrónico. Siempre me gusta decir que estoy a disposición de todo el mundo, que asista a estos talleres, porque yo durante mi época como debatiente he encontrado un montón de ayuda de gente que lo ha hecho de manera altruista y a mí me gusta hacerlo también, así que quedo a vuestra entera disposición. Si hay alguna duda, podéis abrir el chat. En caso contrario, me despido aquí. Teniendo en cuenta que no parece haber ninguna duda. Sí, hay una duda. Encarna. ¿Cómo debe vestir una mujer y un hombre según tu criterio e intentar gustar al máximo número de personas? Encarna, esta pregunta que me haces es una pregunta compleja. Yo creo que no hay una respuesta correcta para la pregunta de cómo debe vestir una persona. Pero sí hay alguna respuesta aproximada a lo que puede ser correcta, porque la respuesta correcta, Encarna, en mi opinión, es depende. Para mí depende mucho de la situación comunicativa concreta en la que te encuentres. A mí me gusta aplicar una regla, Encarna, que es la regla N+1. Y es, si la gente que te va a escuchar, Isabel, no te preocupes que ahora te contesto, si la gente que te va a escuchar, Encarna, va a llevar un rango de etiqueta N, por ejemplo, la gente que me va a escuchar va a estar en camisa, a mí siempre me gusta tener un paso más, un N+1, una chaqueta. Si la gente que va a escuchar va en chaqueta, pues yo llevo corbata. Y el motivo, y esto aplica también para las mujeres, evidentemente, solo que pues, hablo un poco desde un ejemplo que yo puedo poner mío. Yo creo que la clave está en que siempre se puede descender en el grado de arreglo de la etiqueta que lleva una persona. Siempre me puedo quitar la corbata o quitarme una blusa si soy una chica o lo que sea, pero es muy difícil ponerte una cosa que no tienes. Entonces yo creo que primera regla, N+1 en cuanto al nivel de elegancia. Y sobre todo, y segundo, Encarna, yo creo que la vestimenta de una persona nunca debe ser lo importante y, por tanto, tengo que intentar mimetizarme con el medio con el que voy a estar para no llamar la atención con lo que llevo puesto, porque eso nunca es lo más importante del mensaje, ni de lo que voy a contar, ni debe ser. Entonces yo creo que la clave está ahí, adaptarme al medio al que voy a dirigirme y con eso intentar centrar la atención en lo que verdaderamente es importante. Esta es la respuesta a Encarna. Isabel, si quieres hacer tu pregunta por el chat o con el micrófono. Sí. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, lo primero, buenas noches, muchas gracias por la charla, a ti y a Aula Debate. Mi pregunta es bastante concreta. En cuanto al debate BP, a mí lo que me ocurre siempre es que me cuesta mucho
sintetizar las ideas que se hablan en el debate. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para poder centrarnos y organizar un poco las ideas que se van hablando a lo largo del debate e ir un poco al meollo, a lo importante del asunto? Vale, muy buena pregunta, Isabel. Mi respuesta va a ser doble, ¿vale? Creo que hay dos cosas muy importantes. Una muy primaria y otra menos primaria, pero que creo que ambas son muy importantes. La primera, igual que cuando haces una buena paella es importante saber hacer una paella y tener la receta, también es importante tener una buena paellera, porque si no tienes una buena paellera, no te va a salir el arroz. Se te va a pasar o no vas a poder hacer para todos los que hay en la mesa. Analógicamente, aplicado a lo que es el debate BP, creo que la primera parte importantísima y fundamental para poder hacer lo que tú quieres hacer, Isabel, pasa por tener unas buenas notas en la mesa. La gran mayoría de problemas a la hora de sintetizar y decidir qué cuento, qué no cuento, a qué le hago caso, a qué no le hago caso, parten de una mala organización de las notas. Apuntar un montón de cosas que son irrelevantes, apuntar un montón de cosas que no sirven para nada y después perderme en esas notas. Entonces, para mí el primer paso para poder hacer ese juicio que tú dices que es importante hacer, que es el de la relevancia, y después sintetizar ideas, tienes que tener unas buenas notas. Y eso tiene a su vez una doble perspectiva. La primera, con respecto a lo que dicen los demás, no apunto todo, apunto las cosas que sean más importantes para mí. El título del argumento, las premisas fundamentales que yo quiera contestar, el ejemplo que voy a contestar o el impacto que voy a contestar. Es decir, en bullets, cosas muy básicas, nada de desarrollar todo el argumento, es decir, cuanto más te sirvas a ti misma de la síntesis a la hora de las notas, menos tienes que hacer después en el impromptu a la hora de hablar. Yo creo que lo primero es tomar notas de forma efectiva. En la parte de ello, ya lo he dicho, tomar las notas que sean necesarias exclusivamente para refutar el argumento cuando creas que ese argumento es relevante. Y en tu parte, creo que es importante también no desarrollar todo el argumento, sino de nuevo, en bullets, aquellos nexos que sean más complejos de probar, aquellos ejemplos que quieras o que quieras tocar específicamente, pero de nuevo, creo que las notas tienen que ser una cosa que con un golpe visual te permita ubicarlo. Yo cuando debato siempre utilizo, y esto creo que también es un buen consejo, hojas distintas para cosas distintas. Por ejemplo, para refutar un argumento del contrario tengo una hoja, para refutar otro argumento tengo otra hoja, para un argumento mío tengo una hoja. Me da igual si tengo 8 hojas, con respeto, por supuesto, por el medio ambiente, pero creo que es importante tener en la cabeza bien separadas las cosas y que si las cosas te vienen separadas desde el papel, es más fácil que tu cabeza se organice bien. Entonces, esa es la primera parte, la paellera, en este caso las notas. Te recomiendo, Isabel, que si quieres mejorar en tu toma de notas, veas un par de talleres que hay en YouTube al respecto. Si pones note-taking o algo parecido, debate parlamentario británico note-taking, vas a encontrar un montón. Recuerdo top of mind, uno de Alfred Snyder sobre la toma de notas y uno de el circuito europeo, no me acuerdo exactamente de quién, pero bueno, si pones debate parlamentario británico notas en inglés, lo vas a encontrar, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo, Isabel, yo creo que siempre que vayas a hacer una cosa, tienes que aplicar algunos de los consejos que he dado. O sea, siempre que vayas a enfrentarte a este proceso de síntesis, tienes que preguntarte a ti misma, oye, de todas las cosas que se han dicho en el debate, ¿cuáles son aquellas que de verdad, un juez va a tener en cuenta a la hora de ponderar quién tiene razón? No va a ponderar los ejemplos, no va a ponderar los argumentos que simplemente no contesten a la pregunta del debate o no sean atingentes. Va a valorar los argumentos más importantes, los nexos más importantes y los impactos más importantes. Por tanto, yo te recomiendo que hagas esa labor de juzgar tú misma el debate. Y yo creo que esta es la segunda parte del consejo. Ponte en la piel de un juez y valora cuando estés debatiendo qué es lo más importante. ¿Qué argumentos son los que más pesan? ¿Qué nexos son los que más pesan? ¿Y qué impactos son los más relevantes? Y dedica tu tiempo a esos, tanto tuyos como ajenos. Todo lo demás son flores. Y las flores están muy bien para el jardín, pero ya está. Entonces yo creo que la clave está, Isabel, en ponerte mientras debates, da igual en qué tipo de debate, en la piel de un juez y juzgar durante el debate, tú mismo el debate. De tal manera que si lo estás juzgando, cuando vayas a salir a hablar,
sabes qué cosas son las que están en tensión y qué cosas no. Sabes dónde tienes que poner más trabajo y dónde no. Sabes dónde estás sufriendo y dónde no, y dónde estás haciendo daño y dónde no. Así que yo creo que esa es la doble respuesta, unas buenas notas y una capacidad de juzgar la relevancia y la pertinencia de los argumentos propios y ajenos a través de la perspectiva crítica, de verlo con ojos de juez, es como yo creo que hay que hacerlo, ¿vale? Esa sería la respuesta, Isabel. Muchas gracias. Nada. Segundo, Cris, Antonio, ¿cómo mantienes el contacto visual con el público en el caso de que estés nervioso y tiendas a desviar la mirada? Muy buena pregunta, Cristina. A mí hay una técnica que me funciona mucho y que creo que es muy útil y es jugar con una cosa que yo llamo el biofeedback facial positivo. Toda la gente que nos escucha siempre, cuando hay una audiencia, se puede dividir entre gente que tiene una cara neutra, sin más, gente que tiene una cara de pasar de todo o negativa incluso, y gente que tiene un biofeedback facial muy positivo, asiente, sonríe, empatiza contigo, y digo que siempre hay de todos tipos, porque a la gente al final también le gusta mostrar empatía cuando ha estado en una situación comunicativa como ella, como él, y se ha visto en la misma situación, ¿no? Entonces yo creo que si estás nervioso en un momento concreto de tus discursos, jugar con este biofeedback facial positivo significa aprovecharte del conocimiento de esta idea y mirar o centrarte en aquellas personas que te generen mayor confianza. Dirigir tu mirada en esos momentos de nerviosismo y hasta que puedas recuperarlo en aquellas personas que te generen un feedback facial más positivo. Mira a aquellas personas que te están sonriendo, mira a aquellas personas que te asienten, pero no te olvides de los demás. Cuando hayas recuperado la confianza, céntrate en ellos. Entonces yo creo que pasa por eso, por recuperar momentos de confianza gracias al feedback facial positivo de la gente, y cuando estés en momentos álgidos de tus discursos de mayor confianza, después céntrate en esas personas con las que no tienes tanta confianza o que a lo mejor no tienen un feedback bueno. Esa sería mi respuesta a Cris. Una pregunta más, o dos preguntas más. Hernández Miroslava y Antonio Ordóñez. Respondo estas dos y con eso terminamos. El que tenga más preguntas me las puede dirigir por correo, al correo que hay en pantalla. Antonio, si quieres ir, o Anthony, si quieres ir planteando tu pregunta en el chat, voy a responder mientras tanto a la de Miroslava Hernández o Hernández Miroslava. La pregunta es, partiendo de la mención sobre el honor racional que hace que las personas se sientan persuadidas, ¿cuánto y en qué momento consideras que es apropiado insertar un speech emocional? Saludos desde México. Bueno, primero es muchísimos saludos a México, un país al que le tengo un extraordinario cariño. Espero que las circunstancias mejoren en cuanto al COVID. Me gustaría muy pronto poder estar allí. Tengo muchísimos amigos de la comunidad de debate latinoamericana en México. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay dos partes en la pregunta. ¿Cuándo y en qué momento? ¿Cuánto y en qué momento? Respecto a cuánto, yo diría que tiene que haber un equilibrio entre lo racional y lo no racional que dependa de cómo juzgues a la persona que te escucha. Cuando juzgues a la persona que te escucha, pensando, o cuando pienses que la persona que te escucha pondera más lo racional que lo no racional, prepondera lo racional, es decir, en equivalencia. Por ejemplo, si estás hablando con una persona que es un juez de debate, probablemente lo racional sea lo más importante. Si estás hablando con tu jefe y sabes que es una persona muy analítica y muy racional, pues pondera también lo racional más. No significa que no incluyas lo otro, pero ponle más peso a lo racional. En cambio, si estás hablando con una persona que sabes que se guía más por las emociones y que donde vas a conseguir tocarle es en el principio, principio entendido como en la idea de fondo, en la emoción, pues introduce más analogías, más ejemplos, más historias y pondera más hacia ese lado. Entonces yo creo que parte más de una idea de cuánto crees que valoraría tu público eso y que no hay una respuesta correcta de 50-50, sino de cómo crees que puede llegar a influir eso en la gente que te escucha. Eso en cuanto al cuánto. Y en cuanto al en qué momento, yo creo que es un buen momento en cualquiera del discurso siempre que cuadre. Por ejemplo, un buen momento para mí es el principio y el final para introducir momentos emocionales. U otro buen momento es como prueba de cosas, después de una racionalización de algo, una emocionalización en el sentido de poner la visión o la imagen emocional a una perspectiva racional también puede ser útil. Entonces yo te diría que o bien en comienzos y finales o bien como después o antes incluso de una argumentación racional para hacer esa combinación que pueda llegar a la gente por los dos lados. Yo creo que esa sería la respuesta. Hernández Miroslava, y un abrazo para México desde aquí. ¿Cómo se llama el taller para tomar notas? Me pregunta Abigail Rodríguez. Como digo, no tengo en la cabeza cuál es el taller exacto.
pero hay uno de Alfred Snyder, de la Debating Academy de Alfred Snyder. Entonces, si podéis Note Taking Alfred Snyder, lo vais a encontrar. Pero de todas formas, si ponéis Note Taking BP Debate, también lo vais a encontrar, ¿vale? Hay una plataforma de formación del Campeonato Europeo de Debate que se llama European Debating Academy o algo así, parecido, buscarlo en YouTube, lo vais a encontrar, que tiene 60 talleres, todos buenísimos, y creo que hay uno también de tomar notas. Pero bueno, lo digo top of mind, tomar mi afirmación con cautela porque no estoy seguro de que sea exactamente así. Pero vaya, hay varios, yo recuerdo haber visto varios, tengo notas sobre varios en mi ordenador, así que nada, eso. Vale, chicos, pues eso sería todo por hoy. Siento las horas a las que ha sido esto, perdonad, pero mi condición como abogado de Garrigues me impide conectarme mucho antes. Así que nada, os agradezco muchísimo. Sí, Anthony, sé que falta tu pregunta, pero no sé si la has escrito. Si quieres decirla con el micro, Anthony, te escucho y con eso ya terminamos. Ah, sí, hola, ¿cómo estás? Lo que pasa es que tengo algunos problemas en el teclado. Primero agradecerte por el taller porque estuvo maravilloso, de verdad, estoy como que fascinado. Y mi pregunta va un poco orientada a la oratoria. Practico debate DP y últimamente me he dado cuenta de que es trascendental la oratoria. Era direccionada en ese sentido. ¿Qué consejos darías para mejorarla más? Quizá en la práctica individual o la práctica cuando esté en algún tipo de debate o algo por el estilo. Muy agradecido de antemano. Muchas gracias a ti por la pregunta, Anthony. Creo que es muy buena. Te diría varias cosas. Número uno, mira discursos de otros. No para copiarlos, sino para entender qué significa una buena oratoria en debate VP. He dado antes 3 nombres, Shen Wuli, Michael Land y Bo Seo. Creo que con que te mires los discursos de esta gente, vas a entender muy bien a lo que me refiero. Hay muchos otros. Mírate la final de cualquier campeonato del mundo de debate en inglés, de cualquier campeonato del mundo de debate en español. Y en esas finales vas a ver oradores muy persuasivos. Os pongo aquí un canal de YouTube, vídeos vídeos formación, debate parlamentario británico. Debate. Donde tenéis subidos un montón de vídeos relevantes de debatientes españoles, en concreto los que hemos hecho Javi y yo, por eso los hemos subido ahí. Y vais a ver un montón de finales de torneos donde los oradores son brillantes. Te diría que esa es mi primera idea. Yo he aprendido muchísimo de ver a gente que lo hace muy, muy bien y de coger ideas, de inspirarme, no para copiarlo, pero para entender muy bien en qué consiste esa oratoria persuasiva. 1. 2. Yo creo que tanto tú solo como tu pareja podéis practicarlo. Y a mí se me ocurren 2 ejercicios que creo que son útiles. El primero, repasa discursos que has hecho en el pasado. Por ejemplo, en el último torneo que hayas participado de VP, y piensa en uno de los debates que hayas hecho, uno de los discursos, con esos mismos argumentos, párate 15 minutos con tu compañero a pensar cómo lo podrías haber presentado de forma más persuasiva y practícalo una vez. Que te escuche tu compañero y te diga qué cosas concretas cree que podrías haber mejorado. Y vuelve a practicar. Yo creo que el hacer cosas que ya has hecho, pero tratando de mejorar específicamente esta skill, y no todas a la vez, sino poniendo el foco sobre esta, tiene un input muy bueno sobre la mejoría. Y otro ejercicio que a mí me gustaba mucho es el de practicar específicamente una cosa a la hora de hacer el debate. Yo, por ejemplo, con Javi, mi compañero de debate durante todos los últimos años, hacíamos un ejercicio que era dedicar 1 minuto a practicar, o sea, dedicar 5 minutos a preparar el primer minuto de nuestros discursos. Pues, por ejemplo, vamos a hacer esta moción, vamos a pensar en 1 minuto qué argumentos defenderíamos, pero vamos a preparar solo el primer minuto. En ese primer minuto, ¿cómo vamos a intentar ser persuasivos? ¿Cómo vamos a hacer una extensión? ¿Cómo vamos a framear el debate? ¿Qué impacto vamos a dar ahí al principio, no? Entonces, yo creo que tienes que trabajar de forma focalizada. Dedícate a practicar los primeros minutos, dedícate a practicar los impactos, dedícate a practicar los ejemplos con los que mejorar tu oratoria. Entonces, yo creo que esa idea de focalizar la práctica para mejorar tu oratoria puede ser útil. Y un tercer consejo para cerrar, me parece que es muy útil, grabarte en vídeo. Verte tú mismo con tu compañero y valorar en qué cosas tienes que mejorar. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer debate parlamentario británico era demasiado agresivo con los gestos y yo no me di cuenta hasta que me lo dijeron y hasta que me vi en un vídeo. Y era algo que me hacía perder persuasividad porque era demasiado agresivo con los gestos y perdía empatía con la gente que me escuchaba. Entonces, el hecho de verte en un vídeo, escucharte en un vídeo y ver cuáles son las cosas que estás haciendo bien y que a ti mismo te persuaden, creo que puede ayudar a que pongas bien la mira telescópica
hacia dónde mejorar, Anthony. Yo te diría que eso sería lo más importante. Vale, cualquier persona que tenga cualquier duda más, me la remite a mi correo, por favor, a fabregat@ateneantalk.es. Cualquier cosa que necesitéis, estoy a vuestra disposición. Ha sido un auténtico placer para mí poder estar con vosotros. Ojalá este taller pudiera durar más tiempo, pero en cualquier caso espero haber podido generaros un poquito de valor y que de ese taller os llevéis cosas que os sean útiles en vuestros debates, pero sobre todo en vuestro día a día. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los atriles o nos leemos en cualquier sitio.